Buenas, papus y mangus, aquí Darlene el Anticristo 2006 en un nuevo video y hoy vamos a hablar de Mike Victim, una de las teorías más polémicas de Five Nights at Freddy's. Por no decir la más polémica, este video va a estar dividido en varias secciones. ¿Qué es Mike Victim? ¿Cuáles son sus evidencias? ¿Cómo revivió Michael Afton? ¿Qué pasó con Foxybro? Desmintiendo argumentos de Mike Bro. Antes de empezar, quiero darle créditos a SG ya que este video está inspirado y utiliza como base el que él hizo hace un buen tiempo. Digamos que este sería el remake del remake de su video. ¿Qué es Mike Victim? Mike Victim es la teoría que plantea que Michael Afton, protagonista de Five Nights at Freddy's 4, Sister Location, Pizzeria Simulator, dueño del Logbook, con apariciones en la película de FNAF, y en historias como You Are the Band, es en realidad la víctima de la mordida del 83. ¿Sí, el niño que llora? ¿No me crees? Bueno, aquí empezamos con la evidencia. La primera evidencia es de FNAF 1 a FNAF 4 antes del retcon, cuando originalmente Mike Smith era el niño llorón de FNAF 4, pero ¿cómo? En FNAF World, tenemos una cinemática inicial en la cual unos ojos amarillos nos habla, nos dice frases que se conectan con el peluche de FNAF 4, indicando que son el mismo personaje, y por lo tanto, está hablándole a Mike. Un diálogo a destacar es este, donde niega que Mike Victim pasara por lo mismo que él pasó, lo que desacredita que este sea un animatrónico. En el final de los relojes, el peluche vuelve a hablarle a Mike, este tiene que encontrar las piezas, y ese descansa al final significa que puede tomárselo con calma, pero, ¿cómo Mike Victim cumplirá su propósito? Es imposible que sea un animatrónico, por lo que la otra opción lógica es que este lo haga como un humano, implicando que este volvió a la vida. Y a diferencia de la creencia popular, esto no hace que su muerte en FNAF 4 sea innecesaria, pues FNAF 4, FNAF World y FNAF 3 tienen tantas conexiones, que es prácticamente un hecho decir que se relacionan con él. La muerte de Mike Victim fue importante porque causó la creación del evento donde las almas del MC se liberan, lo que haría que la muerte de Mike sea un hecho importante aunque haya sido revertido, pero ya hablando de evidencia más fuerte. Scott en varias ocasiones trató a FNAF 4 como el final de la historia y a FNAF 1, 2, 3, 4 como una sola historia, incluso diciendo que esta se podía resolver, y de forma satisfactoria. ¿Por qué esto es importante? Porque eso significa que la identidad de Mike Victim se podía resolver con solo los primeros 4 juegos, desacreditando teorías como Funtime Victim. Lo curioso es cuando analizamos los destinos de Mike Victim. Scott dijo que la historia se podía resolver de forma satisfactoria, lo que significa que el destino de Mike Victim no es desaparecer o ser un personaje irrelevante como JDA. También podemos descartar a los 4 animatrónicos principales, los 2 Springlocks y Puppet, esto debido a que esos personajes ya tienen un alma establecida. Y también podemos descartar a los Toys, pues estos tienen su propio debate sobre su posesión. ¿Qué nos queda? Mike Victim solo puede ser un humano, lo que significa que este revivió, pero veamos nuestras opciones. Found Dude suena bastante joven para tener alrededor de 50 años, Found Guy es un fanático de Foxy, a diferencia de Mike Victim, el cual le teme. Fritz Smith es un dispositivo de trama para demostrarnos que Jeremy se fue, por lo que no es una respuesta satisfactoria. Jeremy Fitzgerald trabajó en la locación original, y por lo tanto, es mayor que Mike Victim. Y nos quedan 2 candidatos, Mike Smith y el guardia de FNAF 3, realmente el guardia de FNAF 3 no tiene muchas evidencias más que las conexiones con las piezas, pero Mike Smith. Actualmente la identidad de Mike Smith es la de un personaje diferente al de Michael Afton, pero antes el personaje de Mike Smith pasó por varias transformaciones. Primero fue Purple Guy evidenciado por FNAF 1, de Silver Ages y los Itzme, pero para FNAF 4 todo apuntaba a que Mike Smith es víctima antes del retcon de la película. Hablaremos de Mike Victim siendo Mike Smith bajo el contexto del 2015 y luego hablaremos de la teoría de Mike Victim bajo el contexto actual. Esto es para demostrar las evidencias actuales, esto es más para contextualizar. Dato curioso: en la época del 2015 el Itzme era solo relacionado para almas que estaban conectadas a Golden Freddy y no como ahora, ya que gracias a The Week Before esto cambió, ya que el Itzme pasó de ser algo solo perteneciente de Golden Freddy a todos los animatrónicos, aunque realmente no sé qué tan viable es esto. Por esto este argumento será algo flojo, pero existe. Pero bueno, ahora les explico. The Silver Ages estaba en desarrollo, por lo que esos juegos se vieron altamente influenciado en el libro, el cual resolvió cosas de estos juegos, como la razón por la cual William se puso el traje de Spring Bobby en FNAF 3.
En The Silver Ages, Michael Brooks, el alma de Golden Freddy le dice soy yo a Carlton, su amigo de la infancia, lo que implicaría que el soy yo se trata de una frase que el alma le dice a un ser cercano. En FNAF 1, Golden Freddy le dice soy yo a Mike Smith, indicando que Mike y Golden Freddy eran cercanos. En FNAF 4, Bite Victim dice que los animatrónicos clásicos son sus amigos, y cuando muere, el peluche trae de vuelta ese dato, indicando que es importante. Bite Victim y Golden Freddy eran amigos, Mike Smith y Golden Freddy son cercanos, por lo tanto, Mike Smith es Bite Victim, pero si eso no es suficiente, Mike Smith y Bite Victim tienen similitudes. El local de FNAF 1 recuerda vagamente a la casa de FNAF 4, teniendo el lugar donde el protagonista reside, a su izquierda teniendo el escondite de Foxy, y a la derecha un cuarto para niñas. Además de eso, Mike Smith y Bite Victim terminan en un mismo cuarto con Golden Freddy. Vamos, incluso el Foxy Bro y Foxy funcionan del mismo modo, con su jumpscare basado en asomarse. La evidencia definitiva de que Bite Victim es Mike Smith es que tanto Mike como Bite Victim están implicados como el protagonista de FNAF 4. Esto es implicado por cosas como que tenemos al protagonista encerrado en un cuarto, similar a la oficina de FNAF 1, con juguetes que representan elementos de esta. Los animatrónicos Nightmare tienen comportamientos muy parecidos a sus contrapartes de FNAF 1, atacando desde el mismo lado o haciendo cosas como ocultarse en la oscuridad o salir poco a poco de su escondite. Incluso podemos escuchar la llamada de la noche 1 de FNAF 1 dentro de FNAF 4. Por otra parte, las noches y los minijuegos de FNAF 4 funcionan como paralelos entre sí. Esto se conecta con detalles como que Foxy no ataca hasta la segunda noche, del mismo modo que no lo vemos hasta el segundo minijuego, o que el protagonista es atacado por los 4 animatrónicos principales y luego por Nightmare Fredbear, exactamente igual a lo que le ocurrió a Bite Victim. Además, cada Nightmare tiene conexiones directas con un personaje de FNAF 4, incluso imitando su comportamiento. Algunos se esconden y son los más agresivos, mientras que otros son pasivos hasta que aparecen los otros 3. Sus apariencias también reflejan esto, siendo humanoides y con 5 dedos, a diferencia de Fredbear, que es casi idéntico al Fredbear de los minijuegos. Como vemos, Mike Smith es una conclusión lógica en ese contexto, al igual que Bite Victim, lo que indica que ambos son el mismo personaje. Más aún, que Bite Victim sea el protagonista de FNAF 4 implicaría que volvió a la vida, ya que en FNAF 4 vemos píldoras, lo que significa que en algún momento estuvo en un estado en el que podía tragarlas. La evidencia apunta a que, en la historia original, Mike Smith era Bite Victim ya que FNAF 4 era un paralelismo a FNAF 1, digo era porque actualmente ese paralelismo murió con Ditopovia y las películas. Ahora pasaremos a la evidencia actual de que Michael Afton es Bite Victim, ya que Five Nights at Freddy's Sister Location lo viene señalando desde 2016. Este juego aclara varios conceptos planteados en Five Nights at Freddy's 4, algo que no es casualidad, pues Scott ha dicho en varias ocasiones que utiliza los juegos posteriores para aclarar y expandir elementos de entregas anteriores. Las noches de FNAF Sister Location tienen muchas conexiones y paralelismos con los minijuegos de FNAF 4, comenzando desde la primera noche y el segundo minijuego. Controlamos a un Afton castaño mientras exploramos una propiedad de William Afton, y algo curioso es que Freddy Bully se burla de Bite Victim por esconderse bajo las mesas, algo que Michael hace en la noche 1. En la noche 2 y el minijuego tenemos un encuentro forzado con Bonnie y Freddy, en la noche 2 tenemos un jumpscare obligatorio de Foxy. Además, aprovecho para mencionar que al final de cada noche Michael vuelve a su casa a ver televisión, algo que Bite Victim también hace en FNAF 4, viendo un programa llamado Fredbear and Friends, cuyo nombre es bastante similar al programa que aparece en la televisión del cuarto de Michael en Security Breach. Dejo ese dato ahí. En la noche 4 y minijuego, el protagonista termina encerrado en una habitación con Springlocks, y algo llamativo es que el diálogo de Baby en esta noche es extrañamente similar al de Pigtail Girl. Más adelante en la noche 5, el protagonista es asesinado por un grupo de 4, uno de ellos siendo su hermano en el caso de Bite Victim, y su hermana en el caso de Michael. Otra conexión importante es que se utiliza una máquina para esto. Fredbear en FNAF 4 y el Scooper en Sister Location. En estos minijuegos vemos la muerte del protagonista y, a su vez, una escena muy similar a la de FNAF 4, ya que todo termina con una promesa. No morirás, te volveré a juntar. En serio, FNAF.
Sister Location y FNAF 4 tienen demasiadas conexiones, como el hecho de que en ambos juegos somos guiados por una voz que claramente tiene su propia agenda. Y si alguien intenta argumentar que todo esto es solo justicia poética, les recuerdo que al final de Sister Location Michael revive, lo que implicaría que Bite Victim también lo hizo. Sister Location no solo ocurre después de FNAF 4. Trata de sus consecuencias. Y no es una coincidencia. Elizabeth está rota, y al final termina siendo puesta junta otra vez. Michael pasa por eventos casi idénticos a los de FNAF 4. Y los experimentos de William son literalmente un intento de recrear lo que pasó en FNAF 4. Con eso claro, hay un patrón imposible de ignorar. Sister Location gira alrededor de una sola idea: volver de la muerte. Pero entonces aparece la pregunta: ¿por qué las consecuencias de FNAF 4 tendrían como tema principal volver de la muerte, si no fuera por lo que le pasó a Bite Victim? Elizabeth está fragmentada, igual que Bite Victim. Las víctimas de los experimentos pasan por exactamente el mismo proceso. Y Michael revive, igual que Bite Victim. Es más, el Scooper refuerza aún más esta idea. El Scooper no solo destruye, también repara. Su función es vaciar lo que tiene adentro un animatrónico e inyectarle Remnant. O sea, la solución para algo roto, es exactamente la misma cosa que mantiene con vida a Michael. Si Sister Location está construido alrededor de las consecuencias de FNAF 4, y todo gira alrededor de reparar, reconstruir y volver de la muerte, entonces la conclusión parece bastante obvia. Pero las evidencias de que Michael es Bite Victim no terminan ahí. También tenemos detalles más sutiles, como la oficina, donde de todos los lugares posibles para colocar al peluche de Fredbear, este fue puesto justo al lado de las cámaras del cuarto de FNAF 4, conectando al protagonista de los sueños con Bite Victim. O también el hecho de que los vecinos sonríen y saludan a Michael, porque claro, es totalmente normal saludar a alguien que le hizo bullying a otra persona y luego causó su muerte. Lo más normal del mundo. Otro detalle es que Funtime Freddy llama a Michael cumpleañero, algo que sabemos que no es un audio pregrabado gracias a otro diálogo donde Freddy le habla directamente a Michael según el contexto en el que se encuentra. Y la cosa se pone mejor cuando recordamos que los Funtimes tienen Remnant del MCI, lo que significa que una de las almas del MCI le está hablando a Michael. ¿Quieren recordar lo que hablamos antes sobre el incidente de los niños desaparecidos y Bite Victim? Pero una de las implicaciones más fuertes de que Michael es Bite Victim es de Immortal and the Restless, una representación de William, su mujer y Michael. Después de todo, el protagonista, que tiene claras conexiones con un ventilador, es hijo de un hombre púrpura inmortal que trabaja en un local de comida en la segunda parte. Ahora quiero llamar la atención sobre un diálogo en particular. Clara, la madre del bebé, es una amante, lo que implica que Black tuvo otra mujer antes de ella, y por lo tanto, William también tuvo otra mujer antes de la madre de Mike. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque implica que Mike tiene un hermano mayor. No tendría sentido introducir la idea de que William estuvo con otra mujer anteriormente si eso no aportara nada a la trama, a menos que esa mujer sea la madre del hermano mayor de FNAF 4, es decir, el hermano mayor de Mike. Ahora iremos con otra evidencia más reciente. Midnight Motorist. Esto será más largo pero se los explicaré mejor. Primero aclararemos unas cosas: en qué año ocurre, cuál es la identidad de cada personaje y por qué. ¿Cómo se relaciona esto con Mike Victim? Aquí estaré jugando con fuego con lo confuso que es Midnight Motorist, pero les explicaré en primer lugar en qué año ocurre. Midnight Motorist tiene mucha evidencia que indica que se desarrolla en 1987 y no en 1983, y además después de la muerte de Charlotte, como se cree popularmente. El BPM de Smashing Windshields es de 187 BPM. En la demostración de Five Nights at Freddy's, el vehículo Midnight Motor está equipado con un par de dados. Uno muestra el número 8 y el otro el 7, cifras que normalmente son imposibles de obtener en un dado de 6 caras. Dado que Midnight Motor es una referencia directa al minijuego Midnight Motorist, estos dados podrían estar señalando el año en el que se desarrolla dicho minijuego. Además, en los archivos de Five Nights at Freddy's, la descripción del automóvil Midnight Motor sugiere que el conductor es un asesino que huye de la escena de un crimen. Ya que tenemos establecido esto, les diré por qué se relaciona con Mike Victim. En Monexe está esa referencia a Bite Victim en el teléfono, pero al analizarlo con más detalle, vemos que la referencia no se queda solo ahí.
Hay muchos más elementos, como un closet con una máscara dentro, en clara referencia a Enigma de Foxy y al Foxybro, un cofre con un peluche en su interior, es decir, la caja, entre otros detalles. El punto es que todas estas referencias a Victim aparecen bajo una misma situación. Estamos encerrados en nuestro cuarto y debemos escapar por la ventana. Eso es exactamente lo que ocurre en Midnight Motorist. Por lo tanto, solo implica que Victim es el runaway de Midnight Motorist. La persona en el sofá presenta varias similitudes con Foxybro, como la camisa gris y el color gris del texto. Y si Victim es el runaway de Midnight Motorist, eso significa que seguía con vida en 1987, y por lo tanto, Mike Victim. Ustedes dirán que esto es pura mafufada mía y que Midnight Motorist ocurre en 1983 después de la muerte de Charlotte, pero no es así. ¿Esto realmente tiene evidencia? No. Bueno, expliquemos el problema con Midnight Motorist siendo posterior a la muerte de Charlotte, ¿sí? Primero, Midnight Motorist y Security Puppet están conectados, sí. Después de todo, necesitamos ambos minijuegos para obtener el final Lorekeeper. Sin embargo, hay un tercer minijuego necesario para ese final, Fruity Maze. Son 3 minijuegos para obtener ese final, entonces ¿por qué solo 2, Midnight Motorist y Security Puppet, estarían conectados y Fruity Maze no? Y si vamos a decir que MM y SP están conectados porque en ambos llueve, entonces también podemos conectar MM y FM, ya que en ambos un niño, Runaway/Susie, fue atraído por un animatrónico, las huellas y Spring Bonnie. Ergo, si MM ocurre después de SP, entonces FM debería ocurrir o antes de SP o después de MM. Luego, Five Nights at Freddy's confirma a Afton mediante un muñeco de Spring Bonnie dentro del auto de MM. Sin embargo, en ese mismo auto también hay unos dados de 6 caras con los números 8 y 7, lo cual fue editado a propósito, ya que los dados de 6 caras solo van del 1 al 6, XD. Esto indica que MM ocurre en 1987. El problema es que Charlotte no puede morir en 1987. Sabemos que el local de FNAF 2 estuvo abierto menos de un mes, y para que Charlotte muriera en ese local tendrían que ocurrir demasiadas cosas. Que el local abra, que Charlotte muera, que reparen a Puppet, que ocurra la semana del guardia anterior a Jeremy y luego la semana de Jeremy. Los tiempos no dan. Charlotte murió en algún punto entre 1983 y 1985, no en 1987. Tercero, MM ocurre a medianoche, literalmente Midnight Motorist. El problema es que para la medianoche Freddy's ya está cerrado y el guardia nocturno está haciendo su trabajo. MM siendo posterior a la muerte de Charlotte propone que había una fiesta infantil en Freddy's a medianoche. Es que hasta el Pizzaplex, que obviamente es más grande y cierra más tarde que una pizzería, ya está cerrado a medianoche, XD. Cuarto, MM siendo posterior a la muerte de Charlotte se basa en que en MM y SP está lloviendo. Sin embargo, en la mayoría de los eventos de FNAF llueve en Midnight, llueve en la muerte de Charlotte, llueve en el MC, llueve en Frome e incluso se teoriza que cuando Andrew murió también estaba lloviendo. Quinto, MM siendo posterior a la muerte de Charlotte requiere que Charlotte muera en el Freddy's del MC, lo cual es complicado, porque tenemos un juego entero mostrando que Puppet no estuvo en ese local. Además, FNAF 6 parece indicar que Charlotte murió en el Pizza Place, la ubicación de la muerte de Charlotte no encaja con MM siendo posterior a su muerte. Pero entonces, ¿cómo se implica que Fredbear's es JRS? Si comparamos FNAF 4 y MM, JRS está exactamente donde estaría Fredbear's. En la trilogía, Fredbear's se conecta con un bar. Tiene una puerta roja, como Fredbear's en FNAF 4. Una puerta doble que conecta al estacionamiento. Y es una estructura de ladrillos, como el Pizza Place en Security Breach. En The Silver Ages, Charlie y John conducen por New Harmony hasta que las casas dejan de aparecer y los campos de matorrales secos se extienden más. Ambos se bajan del auto y comienzan a caminar por el campo hasta adentrarse en un bosque, donde encuentran un camino casi oculto. Ese fue el trayecto para llegar a Fredbear's. Midnight Motorist no ocurre en 1983, ni después de la muerte de Charlotte. La evidencia apunta de forma consistente a 1987, tanto por las referencias numéricas como por el contexto presentado en Five Nights at Freddy's.
La teoría de post-muerte de Charlotte se sostiene más en suposiciones que en pruebas concretas, y cuando se analiza a fondo, presenta múltiples problemas de cronología, lógica y ubicación. Además, las conexiones entre Midnight Motorist y Moon X refuerzan la idea de que The Victim es el Runaway, repitiendo la misma situación. Un niño encerrado en su habitación que escapa por la ventana. Si The Victim es el Runaway de Midnight Motorist, entonces necesariamente estaba vivo en 1987, lo que encaja directamente con The Victim. Ahora pasemos a hablar de la mayor evidencia existente de la teoría The Victim, el Survival Logbook. Pero antes, tengo que aclarar un concepto erróneo muy común sobre el logbook, y es la idea de que hay dos espíritus hablando en él, Mike Victim y Cassidy. Este concepto es erróneo, porque el nombre Cassidy se obtiene mediante el texto editado, lo que significa que Cassidy es tanto el texto editado como el texto desvanecido. Después de todo, el propio libro muestra que Cassidy utiliza dos tipos de texto distintos. En el Survival Logbook, se suele argumentar que existen dos entes debido a que, en la sopa de letras, aparecen frases que parecen formar una conversación entre dos entidades. Aunque esto es cierto a simple vista, no es la única explicación posible. De hecho, esa misma sopa de letras encaja perfectamente con la presencia de un solo ente, ya que las frases pueden interpretarse como un diálogo interno o un proceso de revelación de identidad, culminando en la secuencia. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cassidy. Esto elimina la necesidad de asumir la existencia de dos entidades distintas dentro del logbook y refuerza la idea de que se trata de una sola conciencia manifestándose de distintas formas. Además, no tiene sentido que tengamos dos espíritus diferentes hablando, ya que el texto editado afirma no poder oír ni ver, mientras que las preguntas del texto desvanecido utilizan los elementos del libro para comunicarse. Por ejemplo, en la página de los juguetes, se le pregunta al lector si alguno de esos juguetes es suyo. Pero si Cassidy es tanto el texto editado como el texto desvanecido, surge la pregunta, ¿por qué se estaría respondiendo a sí misma? Para responder eso, primero hay que contestar otra pregunta más importante. ¿A quién le habla Cassidy? Sabemos que Cassidy le habla a Mike Victim, y esto se evidencia por la mención de una fiesta y por la aparición del peluche de Fredbear de FNAF 4. Pero el hecho de que Cassidy le esté hablando a Mike Victim también nos da otra pista importante. Ese Mike es Michael. Déjenme explicarlo. Las preguntas de Cassidy están colocadas en espacios donde Mike debe responder. Tanto las del texto alterado como las del texto desvanecido están ubicadas estratégicamente. El texto desvanecido aparece debajo de las preguntas del cuaderno, y el texto alterado aparece en secciones donde Mike debe responder del 1 al 5. El propósito del texto editado es que Mike responda, cosa que no hace. Pero esto no termina ahí, porque hay más evidencia de que Cassidy le habla a Mike, y por lo tanto, a Mike Victim. Una de las preguntas más importantes de Cassidy es si su juguete favorito de la infancia era un teléfono de plástico, lo cual conecta directamente con el teléfono de plástico de FNAF 4. Esto es clave, porque nos dice algo muy importante sobre la persona con la que Cassidy intenta comunicarse. No es un niño. Le pregunta por su juguete favorito de la infancia, lo que implica que está hablando con un adolescente o un adulto. Y por lo tanto, le habla a Mike, a quien le hace preguntas sobre cosas que solo Mike Victim debería conocer, como su peluche parlante que nadie más parece reconocer. Cassidy le habla a Mike. Cassidy le habla a Mike Victim. Y por lo tanto, Mike es Mike Victim. Pero aún hay más. Analicemos algunas de las respuestas de Mike dentro del propio logbook, empezando por una de las evidencias más débiles. Mike menciona masticar chicle en exceso, lo cual suele relacionarse con un intento de calmar el estrés y la ansiedad. Esto encaja mucho más con Mike Victim que con Foxybro. En otra página, se le pide a Mike que escriba sugerencias de entrenamiento, a lo que él responde con: tomar clases de defensa personal, correr 5 millas y correr más rápido. Una vez más, esto se conecta mucho más con Mike Victim que con Foxybro. También tenemos una página donde se le pide a Mike que haga chistes para hacer reír a los demás, pero antes aparece una frase muy específica: ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás. Solo esta frase se relaciona directamente con Mike Victim. En la misma página vemos la reacción de Mike ante esa frase, respondiendo únicamente con signos de exclamación, lo que representa enojo o frustración. Continuando, a Mike se le pregunta por 5 personas que le gustaría ver al final del día, a lo que él responde dibujando corazones, indicando que sí existen esas 5 personas para él. El número es importante, ya que 5 es el número de víctimas del incidente.
Y curiosamente, el logbook trata justamente sobre una de esas víctimas intentando comunicarse con Mike. Y por último, tenemos dos confirmaciones finales. La primera es que Mike es el protagonista de FNAF 4 y la que dice los It's Cassidy. Pero, si yo creo que Mike Smith no es Michael Afton, ¿cómo funcionaría todo esto? Bueno, se los explico. El Survival Logbook no ocurre durante FNAF 1, sino en 2017. ¿Pero cómo sabemos eso? En la página 79, Michael Afton comenta sobre el precio del Pizza Party Pack, que es de $16, y añade: para conocer el valor real, consulte la página 61. En la página 61 aparecen unos números escritos en una pizarra. 5 más 4 y 3. 5 más 4 es igual a 9, y 9 3 es igual a 27. Si asumimos que el valor real se refiere al precio ajustado por inflación, entonces los $16 originales equivaldrían a $27. Y justamente, $16 en 1993 equivalen aproximadamente a $27 en 2017, lo que implica que el Survival Logbook se sitúa en 2017. A esto se suma otro detalle. En el cuaderno parece haber una ilustración de chica haciendo dabbing, un gesto que se volvió popular alrededor de 2017. Además, el Survival Logbook fue lanzado oficialmente en 2017, lo que refuerza aún más esta fecha dentro del lore. Ahora, ¿cómo se explican las llamadas de FNAF 4 y que se escuchen en los sueños? La respuesta es simple. Los mensajes que Foundry dejó estaban perfectamente grabados, por lo que pudieron conservarse. Michael, después del período de Mike Smith, pudo escucharlos cuando entró a trabajar, lo que explicaría su presencia en sus sueños. En resumen, Michael Afton entra a trabajar en el local de FNAF 1 después de Mike Smith, y es en ese período cuando ocurren los eventos del Survival Logbook. Y otra cosa que quiero aclarar es que las pesadillas de FNAF 4 no son recuerdos de los experimentos, y ni Victim ni Foxybro participaron en los experimentos de FNAF 4. Para empezar, ¿cuándo iniciaron los experimentos de FNAF 4? Estos comenzaron en 1985. ¿Por qué lo digo? Porque el lugar donde se realizan los experimentos está conectado con Circus Baby's Entertainment and Rentals, y Rentals abrió en 1985, tiempo después del incidente de los niños desaparecidos. Además, William solo experimentaba con niños. No tenemos indicios de que haya experimentado con adolescentes. En Titopobia tampoco se menciona que haya experimentado con Foxybro, por lo que esa posibilidad queda descartada. Tampoco pudo ser Victim, ya que no estaba en condiciones para participar en dichos experimentos. Entonces, ¿cómo Michael tiene las pesadillas de FNAF 4? Estas son causadas por Shadow Freddy, quien utiliza la forma de Nightmare para torturar a Michael, generándole pesadillas basadas en los experimentos, pero sin que él haya participado directamente en ellos. Además, Titopobia presenta muchas diferencias con FNAF 4. No existe Nightmare Fredbear ni Nightmare, Rory no tiene linterna para defenderse, entre otras diferencias importantes. En resumen, la idea de que las pesadillas de FNAF 4 sean recuerdos directos de los experimentos no se sostiene. Los experimentos comienzan en 1985, en Circus Baby's Entertainment and Rentals, y no hay evidencia de que ni Victim ni Foxybro hayan participado en ellos. William experimentaba únicamente con niños, y ni Titopobia ni el resto del lore indican que Foxybro haya sido un sujeto de pruebas, mientras que Victim simplemente no estaba en condiciones para serlo. Las pesadillas de FNAF 4 que sufre Michael no provienen de recuerdos reales, sino que son inducidas, siendo Shadow Freddy, en la forma de Nightmare, quien las provoca, utilizando elementos de los experimentos para torturarlo psicológicamente. Esto explica por qué FNAF 4 y Titopobia presentan diferencias tan claras y por qué las pesadillas no coinciden al 100% con los experimentos reales. Sin embargo, esa no es toda la evidencia de que Mike es Victim. Ahora pasemos otra vez a los juegos. En Ultimate Custom Night tenemos unas cinemáticas, donde vemos a Freddy y Foxy en conflicto, cinemáticas que a simple vista no parecen tener mucho sentido, hasta que nos damos cuenta de que los subtítulos son falsos y que lo que realmente dicen es otra cosa, y de cómo esto se relaciona directamente con Mike, Victim y el Foxybro. Las cinemáticas en realidad hablan de cómo Freddy es humillado repetidamente por Foxy, algo que ya conecta con lo visto en FNAF 4. Pero analicemos a los personajes. Primero tenemos a Foxy, quien está en buen estado físico y usa ropa gris. A lo largo de su historia menciona cómo se burla de Freddy utilizando un disfraz, implicando finalmente que sus amigos también se burlan de él.
Todo esto encaja perfectamente con la apariencia y actitud del Foxy Bro durante FNAF 4. Pasando a Freddy, este es el protagonista y el blanco constante de las burlas de Foxy. En una parte de su historia, Freddy sufre una experiencia cercana a la muerte a causa de unos chicos problemáticos, lo cual es una conexión directa con Bite Victim. Pero la cosa se vuelve aún más interesante cuando, además de notar el parentesco físico entre Freddy y Mickey, se menciona que Freddy sobrevive a esa experiencia cercana a la muerte y que además tiene un mal olor, algo que se menciona más de una vez. Esto conecta a Freddy con Mike y, por lo tanto, conecta a Mike con Bite Victim. Un detalle curioso es como aquí Mike es representado como un oso, algo que también ocurre en FNAF 4, donde hay un peluche de Freddy en la cama simulando a una persona acostada. Lo mismo vuelve a pasar en FNAF 6, donde Mike es nuevamente representado como un oso. Veces en las que Mike ha sido representado como un oso. 3. Veces en las que Bite Victim ha sido representado como un oso. 3. Veces en las que Mike ha sido representado como un zorro. 1. Veces en las que Bite Victim ha sido representado como un zorro. 0. Se argumenta que Bite Victim siguió existiendo únicamente como un espíritu debido al trofeo que obtenemos en el final de los relojes. Sin embargo, esto es dudoso si analizamos el diseño del trofeo, el cual es distinto a los otros espíritus que hemos visto. Tiene brazos y carece de las características lágrimas, un detalle que Scott claramente tenía en cuenta al diseñar el juego. Bite Victim es algo más que un simple espíritu. En el Survival Logbook se implica que Bite Victim tenía un teléfono de plástico, el mismo tipo de teléfono que vemos en el cuarto de FNAF 4, el cual presenta muchas similitudes con el cuarto de Bite Victim. Esto implica que los juguetes que vemos allí le pertenecen a él. En Titopobia se nos vuelve a mostrar el cuarto, con la diferencia de que ahora encaja con el cuarto que vemos en el cuartet, teniendo un peluche de Spring Bonnie y una lámpara de lava, lo que indica que lo que se muestra en el cuartet sobre el cuarto es válido. El cuartet también revela que Bite Victim consiguió sus juguetes en los locales. Ahora bien, veamos qué juguetes tiene Bite Victim. En FNAF 4 se nos muestra que posee peluches de los 5 animatrónicos principales, un teléfono de juguete, un pez verde, un ventilador púrpura y un robot púrpura. Por su parte, el cuartet muestra que Bite Victim tiene peluches de Toy Freddy, Toy Chica, Puppet, Baby, Funtime Freddy, Funtime Foxy y Spring Bonnie. Entonces surge la pregunta, ¿cómo Bite Victim logró tener peluches de los Funtimes? La respuesta es obvia, tuvo que estar vivo cuando estos existían. Es decir, Bite Victim tuvo que estar vivo en 1985. Otra cosa que se relaciona directamente con Bite Victim es la máquina de premios de Into the Pit. Mucha gente dice que esto confirma a Foxy Bro, pero en realidad están ignorando la máquina completa. Mírenla bien y piénsenlo. Yo no veo esta máquina expendedora como una confirmación de Mickey Bro, ni mucho menos como una evidencia sólida. Siento que se está sacando de contexto su contenido y tomando solo lo que conviene a cierta teoría, así que quiero dar mi punto de vista. El contenido de la máquina expendedora es el siguiente. Peluche de Freddy, peluche de Bonnie, peluche de Chica, máscara de Foxy, Exotic Butters, Bounce Pop, dos juguetes que, sinceramente, a nadie le importan si analizamos la máquina como un todo su contenido relevante se relaciona con una sola persona, Bite Victim. La razón por la que creo que incluyeron la máscara de Foxy es la siguiente. No tendría sentido poner un peluche de Foxy sin cabeza. Si se basaran únicamente en el gameplay y pusieran un peluche de Foxy con cabeza, la conexión con Bite Victim podría ignorarse fácilmente. Usar al hermano de Bite Victim sirve para resaltar la conexión con él. Los amigos de Bite Victim, la máscara del hermano de Bite Victim, referencias a un juego sobre ayudar a Bite Victim, FNAF World, y algo que aparece en el Prize Counter, el lugar de donde Bite Victim obtuvo sus juguetes. Yo aquí solo veo referencias claras a Bite Victim. En el final de Locura de Pizzería Simulator, el franquiciado Michael se ve obligado a someterse a una lobotomía. En la imagen, el franquiciado Mike exclama, ¿lobotomía? Apenas me conoces. Esto podría aludir al hecho de que Michael ya había sufrido daño en su lóbulo frontal en la mordida del 83. Además, tanto Bite Victim como el franquiciado ven algo que no deberían haber visto y que posteriormente les provoca la pérdida de daños en sus cerebros. Ahora una de las evidencias más fuertes Secret of the Mimic es que en Secret of the Mimic podemos ver unas flores que representan a la familia Afton, pero ¿qué tiene eso? Bueno, si vemos bien estas flores, la flor que representa a Bite Victim es una con gorra morada y está marchita. ¿Adivinen quién está podrido y viste de morado en Sister Location? Pero ¿cómo estamos seguros de que estas flores representan a los Afton?
La flor risueña representaría a Foxibro. Foxibro es un matón que viste de gris y se burla de sus hermanos pequeños, riéndose de ellos. La flor risueña es más grande que las flores niño y bebé. En Oldesbro, esto encajaría con Foxibro siendo el niño mayor de la familia. Ambos son los hijos menores de su familia. Le falta un diente superior en el lado izquierdo de la cara, al igual que a Gregory. Kidflower aparece en una cama de hospital en el hospital de muñecas, de forma similar a BV después de la mordedura. Cuando Kidflower está en el hospital, aparece un perro globo amarillo junto a él, que posiblemente simboliza el peluche de Fredbear. Mientras estaba justo frente a Kidflower en el hospital, la enfermera Dolly dice: "Tomo cosas rotas y las convierto en cosas nuevas". Esto es similar a la frase que le dijeron a la víctima de la mordedura mientras estaba en el hospital: "Estás roto, yo te reconstruiré". Si se examinan los elementos originales, se observa que faltan los pétalos superiores de Kidflower, probablemente arrancados, dentro del universo de la historia, de alguna manera, a juzgar por las marcas que se muestran en la parte superior. Esto podría estar relacionado con que BV recibiera la mordida. La bebé Flor sería Elizabeth Afton. Ambas son hijas y tienen 2 hermanos. Suponiendo que Elizabeth 78 sea una niña, tendría 1 año de edad en 1979, que es cuando transcurre Song. Elizabeth Afton tiene un personaje cuyo nombre incluye la palabra baby, concretamente Circus Baby. Suponiendo que Elizabeth sea Elizabeth, tiene en su habitación un cuadro de una flor rosa con el centro amarillo, un diseño que coincide exactamente con la flor bebé. Aparte Kidflower también tiene arrugas en la frente, le faltan 2 dientes frontales y tiene las cejas grises, a pesar de representar a la joven Afton. Esto podría hacer referencia al deterioro progresivo de Michael en los minijuegos de Sister Location, ya que pierde los dientes durante el proceso. En FNAF 4 vemos distintos objetos de hospital relacionados con Bite Victim, y sus pesadillas que son de Michael relacionadas con su trauma de la mordida en la mesita de noche del jugador. Pueden aparecer ocasionalmente un gotero intravenoso, un jarrón con flores y un frasco de pastillas, lo que podría significar que el jugador estuvo hospitalizado en algún momento antes de las pesadillas, y estos objetos insinúan su recuperación, ya que tendría que estar despierto para recordarlos. Y las pastillas confirman que Bite Victim llegó a estar despierto, ya que una persona en coma no puede tomar pastillas. Y no me vengan a meter las películas porque son contextos muy diferentes. Mike Smith toma pastillas para recordar el suceso de Garrett. Foxibro no tendría nada que recordar, ya que él mismo fue el responsable de la mordida. Aquí se viene algo complicado y es el cómo revivió. Una de las preguntas más grandes es el cómo Michael Afton está vivo si al final de FNAF 4 murió. Y bueno, aquí les explicaré todas las opciones. Peor, aquí iremos con la primera opción, la cual es Mikebot. Existe un archivo de audio cuyo nombre original, al ser un sonido de stop, es algo como Water Dripping, pero que de forma extraña fue renombrado a Guts en los archivos del juego. Este sonido se reproduce después de que Mike deja el cuerpo de Baby en la cinta transportadora en la noche final de Sister Location, mientras camina hacia la sala del scoping. Esa noche ocurre justo después de la noche en la que las mini rehenas se meten dentro del traje con resortes en el que Mike está atrapado. Luego Starphone, una historia en la que las mini rehenas entran en el cuerpo de una persona. Si juntamos todo esto, se implica que las mini rehenas de la noche 4 se introdujeron en el cuerpo de Mike y luego vaciaron sus entrañas en la noche 5. Mike estaría caminando literalmente entre sus propias vísceras rumbo a la sala del scoping, posiblemente sin darse cuenta de ello, ya que no siente dolor al tener su cuerpo perforado. Después, el scoper golpea a Mike y, en lugar de escucharse un sonido de carne, se oye un golpe metálico, como metal chocando contra metal, lo que implica que Mike está hecho de metal. También está la escena del espejo, donde los ojos de Mike se ven morados. Estos ojos son robóticos. No son los ojos azules de Enard ni los de Ballora. Se ha dicho antes que estos podrían ser los verdaderos ojos robóticos de Mike. Técnicamente, también existe la implicación de que la carne sintética es canónica en FNAF. En Special Delivery, un correo sugiere que los animatrónicos de Springtrap tenían carne sintética, incluso carne sintética podrida, lo que significaría que Mike podría pudrirse aún siendo un robot. En Ballora Gallery, si mantienes presionados 0 y 1 durante 83 segundos, aparece una pantalla azul. Esta pantalla muestra una serie de números y se parece a una pantalla de error o crash. No es un menú de depuración y parece haber sido colocada intencionalmente por Scott en Sister Location. En el FNAF Logbook, Mike tacha su propio nombre.
Esto podría deberse a que el Michael Afton de Sister Location no sería realmente Michael Afton como persona original, sino un robot. En The Real Jake, el tío de Jake se llama Michael y actúa de forma robótica. Este Michael es un empresario en Europa. Michael Afton tiene acento británico, y Reino Unido está en Europa, lo que podría ser otra conexión. Esto bajo la posibilidad de que sean el mismo personaje, la cual es nula. Los paralelos son mierda, así que no aplican. Además, The Silver Age se estaba escribiendo alrededor del lanzamiento de FNAF 4, y en ese libro se implica que Charlie es un robot. Esto significa que la idea de personajes robóticos ya estaba en la mente de Scott cuando salió FNAF 4, por lo que Michael siendo un robot podría haber sido algo planeado desde entonces. Charlie también le tiene miedo a Foxy, al igual que el Crying Child, lo que sugiere un posible paralelismo entre ambos. Respecto a la idea de que William no puede crear un robot, estamos hablando literalmente de William Afton, el Thomas Edison de FNAF. En The Secret of the Mimic se nos muestra que William terminó quedándose con la casa de Edwin, lo que ya implica acceso directo a su trabajo y a su tecnología. Además, en las novelas, William se roba directamente una Charlie Bot, la cual termina convirtiéndose en Elizabeth. Esto deja claro que William sí tuvo acceso a la tecnología de Henry y supo utilizarla. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué William no podría usar la tecnología de Henry para revivir a su propio hijo? O incluso, ¿por qué no pedirle ayuda directamente? Conociendo a Henry y la relación que tenían, no es descabellado pensar que Henry pudo haberlo ayudado, al menos en un inicio. Si Henry recreó a Charlie como un robot y Edwin recreó a su hijo como un robot, ¿por qué William no podría hacer lo mismo? Mikebot no sería un producto del amor, sino de un experimento científico. El arco de Michael podría tratar sobre una crisis de identidad respecto a quién es realmente, lo que explicaría por qué su nombre está tachado en el logbook. Elizabeth tiene una crisis de identidad similar en The Four Closet, y como Baby en Sister Location, ella posee el alma de Elizabeth, pero también está programada con una IA. Mikebot estaría implicado como un ser programado con IA, según el secreto de la pantalla azul en SL, y si además posee el alma de Michael, podría estar luchando internamente entre su programación y el alma que habita en él. Hoy, esta parte la saqué prácticamente directa de la wiki. Más adelante voy a explicar con mis propias palabras por qué yo creo que el Bait Victim realmente no murió. Y sí, gran parte de este argumento viene del video de SG. Prácticamente este video es un descarado copia y pega del suyo. Pero bueno, soy una vil rata de mierda. La principal evidencia proviene de FNAF 4. Al final del juego, el peluche de Fredbear le dice al niño de la mordida la frase: "I will put you back together", te volveré a juntar. Más adelante, en FNAF World, una misteriosa entidad representada por unos ojos amarillos vuelve a repetir exactamente esa frase y habla de una forma muy similar al peluche de Fredbear, lo que sugiere que ambos podrían ser el mismo personaje y que estos eventos están conectados. Como FNAF World parece estar relacionado directamente con el niño de la mordida, esta entidad le dice que no permitirá que lo mismo vuelva a ocurrir. Lo más lógico es interpretar que se refiere a su muerte, ya que otras posibilidades, como la pérdida de memoria o la posesión, tienen mucho menos sentido dentro del contexto. Si esto es correcto, significaría que la promesa de volver a juntarlo consiste literalmente en devolverle la vida después de los acontecimientos de la mordida del 83. El final de los relojes de FNAF World también refuerza esta idea. Durante esa ruta, el jugador coloca una serie de pistas, representadas por relojes, para que el niño de la mordida pueda encontrarlas más adelante. El diálogo de Glitchbeard da a entender que el jugador está preparando el camino para que el propio niño encuentre las piezas por sí mismo. Una vez que se obtienen todos los relojes, la entidad de ojos amarillos dice: "The pieces are in place for you. All you have to do is find them", las piezas ya están en su lugar para ti. Lo único que tienes que hacer es encontrarlas. Esto implica que el niño de la mordida debe reunir esas piezas para completar el Happiest Day. Además, durante este final ya no se vuelve a mencionar la frase "I will put you back together". Los defensores de esta teoría interpretan esto como una señal de que la promesa ya fue cumplida y que el niño de la mordida ya había sido revivido. Otro argumento es que los minijuegos del final de los relojes son extremadamente parecidos a los pasos necesarios para desbloquear los minijuegos secretos de FNAF 3 y alcanzar el Happiest Day.
Debido a esta similitud, algunos creen que el propio niño de la mordida sería quien está realizando esos minijuegos en FNAF 3, posiblemente desde la perspectiva del guardia de Fazbear's Frig, con el objetivo de liberar las almas de los niños. Siguiendo esta interpretación, los relojes representarían los diferentes fragmentos del alma del niño de la mordida, y al reunirlos, él obtendría la capacidad de acceder a los minijuegos de FNAF 3 para completar el Happiest Day. Los defensores de Brevive también señalan que la expresión Put Back Together suele utilizarse en la saga con un significado bastante literal, es decir, reconstruir físicamente algo en lugar de hacerlo de forma espiritual. Por ejemplo, Mangle fue creado para una atracción donde los niños podían desarmarlo y volverlo a armar, y el propio personaje hace referencias a esto en Ultimate Custom Night y Special Delivery. Otro caso es Baby, quien después de ser expulsada de Enard afirma que volverá a reconstruirse. En Ultimate Custom Night, una de las mecánicas de Foxy consiste literalmente en desmontarse y volver a armarse para entrar a la oficina y atacar al jugador. También en Ultimate Custom Night, Nightmare Fredbear dice la frase, "Dame volver a juntarte", para después despedazarte otra vez. Esta línea podría hacer referencia al hecho de que el protagonista muere y revive constantemente durante un, relacionando nuevamente la idea de volver a juntar con volver a la vida. Finalmente, en el DLC Curse of Dreadbear, el jugador construye un cerebro y lo coloca dentro de Dreadbear, provocando que el personaje vuelva a la vida. Además, este DLC contiene numerosas referencias a FNAF 4 y al año 1983, lo que ha llevado a algunos fans a interpretar que Dreadbear representa simbólicamente al niño de la mordida. Incluso en el tráiler de Curse of Dreadbear se puede ver a Dreadbear saliendo de una tumba con una mano, una escena que algunos consideran una representación simbólica del regreso a la vida del niño de la mordida. Aquí tenemos la opción de Vite Victim Alive o la de que el Michael Afton jamás murió pues. Esta es la que yo creo, pero déjenme explicarles. Esta teoría plantea que Michael no resucitó ni nada por el estilo, sino que simplemente sobrevivió a la mordida del 83. Sabemos que en el universo de FNAF ya se ha establecido que una persona puede sobrevivir a una lesión cerebral extremadamente grave. En Five Nights at Freddy's se menciona que la víctima de la mordida del 87 perdió el lóbulo frontal y, aún así, sobrevivió. Además, Scott Cawthon respondió una vez a una publicación de broma que decía que él era Vite-Victim con la frase, "El hecho de que yo haya perdido mi lóbulo frontal cuando era niño explicaría muchas cosas, para ser honesto". Aunque claramente era una respuesta en tono de humor, algunos consideran que podría estar insinuando un destino similar para Vite-Victim. Una lesión gravísima, pero no necesariamente la muerte. Otro punto que suele usarse como evidencia es la famosa frase "I will put you back together", o "te reconstruiré". Pero antes de seguir, quiero responder otra pregunta que seguramente muchos se están haciendo. ¿Es realmente posible sobrevivir a una mordida como esa? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es que, ahora bien, muchos dirán, pero Vite-Victim murió. Y sí, ese suele ser uno de los principales contraargumentos. Sin embargo, en realidad es algo que tiene explicación. Pero antes de responder eso, primero hay que aclarar un concepto erróneo que se ha repetido durante años. La idea de que la mordida destrozó por completo el cráneo de Vite-Victim. Porque, sinceramente, eso no tiene mucho sentido, y les voy a explicar por qué. Para empezar, sabemos que las heridas no fueron tan brutales como muchos imaginan. Después de la mordida, Vite-Victim fue llevado a un hospital. Si su cráneo hubiera quedado completamente aplastado, habría muerto prácticamente al instante, sin posibilidad de recibir atención médica. Pero eso no es todo. Existe una forma bastante curiosa de estimar qué partes del cerebro resultaron afectadas. El mapa de FNAF World, si observan su diseño, tiene la forma de un cerebro humano. Y al analizarlo, vemos que el lóbulo frontal aparece congelado, mientras que el lóbulo occipital está completamente muerto. En cambio, el resto de los lóbulos parecen intactos. Si esta representación tiene algún significado, sugeriría que el daño cerebral fue grave, sí, pero no tan catastrófico como normalmente se cree. Y, de hecho, esto encaja bastante bien cuando lo comparamos con otro caso muy conocido dentro de la saga, la mordida del 87. Sabemos que Jeremy Fitzgerald fue mordido por un animatrónico. Nunca se confirmó oficialmente cuál fue el responsable, pero el candidato más aceptado por la comunidad es Mangle, así que usaremos ese caso como ejemplo. Según la historia, Jeremy perdió el lóbulo frontal, pero sobrevivió. Ahora comparemos a los responsables de ambas mordidas, Fredbear y Mangle. Gracias a Ultimate Custom Night, conocemos mucho mejor la apariencia de Fredbear.
Si analizamos el diseño de ambos animatrónicos, Mangle resulta muchísimo más peligroso. Tiene una mandíbula más agresiva, dientes más afilados y una estructura mucho menos estable que la de Fredbear. Y aún así, Mangle únicamente le arrancó el lóbulo frontal a Jeremy. Si seguimos esa lógica, la mordida de Fredbear no tendría por qué haber provocado un daño mucho mayor. De hecho, tendría bastante sentido que las lesiones fueran similares o incluso menores. Además, también hay que considerar algo importante. El cráneo humano es increíblemente resistente. Está formado por 22 huesos que crean una estructura diseñada específicamente para proteger el cerebro. Incluso un boxeador profesional puede golpear con toda su fuerza la cabeza de una persona sin llegar a destrozarle el cráneo. Ahora bien, la mordida de Fredbear no fue un golpe, sino un evento de presión. Entonces la pregunta es, ¿esa presión sería suficiente para destruir completamente un cráneo humano? La respuesta es que, probablemente, no. Para fracturar completamente un cráneo humano, se necesita una cantidad enorme de presión. Se estima que una falla total por compresión ocurre alrededor de las 1900 libras de fuerza, equivalentes aproximadamente a 13 megapascales de presión. Para ponerlo en perspectiva, un megapascal ya equivale aproximadamente a la fuerza de una mordida humana. Alcanzar 13 veces esa cantidad requeriría sistemas hidráulicos o neumáticos extremadamente potentes, con actuadores del tamaño de un brazo y compresores trabajando a altas presiones. Sí, probablemente estoy exagerando un poco con el ejemplo, pero se entiende la idea. La única forma de que la mordida hubiera pulverizado por completo el cráneo de The Victim sería que Fredbear hubiese sido diseñado específicamente para ejercer una fuerza absurda con ese propósito. Y eso simplemente no encaja con lo que sabemos sobre su creación. Fredbear fue diseñado por Henry, no por William Afton. Henry jamás creó a sus animatrónicos con la intención de matar personas. De hecho, cuando comenzaron las tragedias, quedó completamente horrorizado por las acciones de Afton y por cómo este terminó utilizando sus creaciones para un propósito que Henry nunca imaginó. Pero seguramente muchos dirán, toda esta explicación no sirve de nada, porque al final de FNAF 4 se escucha una línea plana del monitor cardíaco. Y sí, ese es probablemente el contraargumento más fuerte. Así que, aunque me haya robado media explicación de otra persona, tampoco soy tan pendejo como para ignorar ese detalle. Porque esa línea plana tiene una explicación, y ahora vamos a hablar de esa mafufada. Ahora sí, hablemos de la famosa línea plana. Porque sí, al final de FNAF 4 se escucha el monitor cardíaco marcando una línea recta. Y mucha gente toma eso como la prueba definitiva de que The Victim murió. Pero, ¿realmente lo es? La verdad es que no necesariamente. Cuando una persona entra en paro cardíaco, todavía existe un margen de varios minutos en el que puede ser reanimada mediante descargas eléctricas y otros procedimientos médicos. Así que escuchar una línea plana no significa automáticamente que ya no había nada que hacer. Perfectamente existe la posibilidad de que The Victim haya sido reanimado poco después. Pero claro, aquí es donde muchos dirán, ¿y FNAF World? Si The Victim aparece ahí, entonces tiene que estar muerto. Y, aunque suene convincente, la verdad es que la situación es bastante más rara de lo que parece. La participación de The Victim en FNAF World es extrañísima. De hecho, prácticamente se resume en dos escenas. La primera ocurre al inicio del juego, cuando Yellowwelles le explica que ese lugar es un santuario y que algo ocurrido en el mundo real está afectando al Flipside. Después de eso, le dice que lo va a volver a reconstruir. La segunda es el final de los relojes, donde Yellowwelles le dice que las piezas ya están en su lugar, que todo lo que tiene que hacer es encontrarlas y que, por ahora, descanse. Eso es todo. Literalmente esa es toda su participación. Ni siquiera podemos decir que The Victim sea el protagonista de FNAF World, porque Glitchbear habla de él en tercera persona. O sea, el personaje que controlamos y The Victim no parecen ser la misma persona. Después de FNAF World, la única conexión que vuelve a tener con el Flipside es que, en algún momento, encontró las famosas piezas. ¿Y cuándo pasó eso? Lo más lógico sería durante la época de FNAF 3, ya que toda la temática de ese juego consiste en recuperar recuerdos del pasado y poner las piezas en su lugar. Así que tendría bastante sentido que The Victim las encontrara en ese momento. Ahora, ¿cómo lo hizo? Ni idea. No creo que el tipo se haya puesto a tocar las paredes de Fazbear's Frig, como si fueran un teléfono esperando entrar al Flipside. Y es que, siendo sinceros, los minijuegos de FNAF 3 son un dolor de cabeza cuando intentas acomodarlos en la cronología. Por un lado, por toda su temática, deberían ocurrir durante los eventos de FNAF 3.
Pero, por otro, también parecen relacionarse con el final de Afton y con Princess Quest, por el paralelismo que existe entre ambos. Y ahí aparece otro problema. Si eso fuera cierto, Cassidy debería liberarse después de esos acontecimientos. Así que, siguiendo esta teoría, Victim habría logrado comunicarse con el peluche de Fredbear a través del Flipside alrededor de 1985. Y antes de que alguien pregunte, ¿pero cómo hizo eso si seguía vivo? Pues porque ya hemos visto que no hace falta estar muerto para entrar al Flipside. En la saga ya existen ejemplos de humanos que acceden a ese lugar sin haber fallecido. Así que el simple hecho de que Victim aparezca en FNAF World no demuestra, por sí solo, que estuviera muerto. Y no sería la primera vez que un humano accede al Flipside sin estar muerto. Larson, por ejemplo, entra al Flipside en 2 ocasiones durante los epílogos de Fazbear Freaks. La primera cuando es infectado por Afton y la segunda durante su enfrentamiento contra Eleanor. El propio William Afton también termina siendo atormentado dentro del Flipside por Andrew. Jessica, por su parte, tiene una pesadilla que incluso es descrita como si fuera otra dimensión. Así que la idea de que alguien pueda interactuar con el Flipside sin estar realmente muerto no es algo nuevo dentro del universo de FNAF. En resumen, esta teoría plantea que Victim entra en paro cardíaco al final de FNAF 4, suena la línea plana, pero los doctores logran reanimarlo poco después. Esa sería su resurrección. No una resurrección sobrenatural, sino una reanimación médica. Más adelante, alrededor de 1985, aunque también podría haber ocurrido durante esos pocos minutos en los que estuvo clínicamente muerto, considerando todo el tema del Flipside y las rarezas temporales que tiene, gracias a Ojitos, Victim consigue una forma de acceder al Flipside. Allí habla con Ojitos sobre lo que está ocurriendo en ese lugar y, al final, recibe una misión: encontrar las piezas en el futuro. Pero, por ahora, descansa. Ahora pasemos a la segunda posibilidad. La resurrección mediante agonía. A diferencia de la teoría anterior, esta sí parte de la idea de que Victim realmente murió, pero que su propia agonía fue lo que terminó devolviéndolo a la vida. Y aunque suene extraño, este tipo de cosas ya han ocurrido varias veces en el universo de FNAF. Por ejemplo, en The Breaking Well, Julius queda atrapado dentro de un exoesqueleto que comienza a moverse hasta destrozar completamente su cuerpo. Aún así, su agonía termina trayéndolo de vuelta. Otro caso es el de Pressure. Luca queda atrapado dentro de un traje Springlock que lo va matando lentamente mientras le provoca un dolor insoportable. Llega incluso a refugiarse en sus propios recuerdos para intentar escapar mentalmente del sufrimiento y, aunque pierde el conocimiento en varias ocasiones, su determinación por detener a Earl, junto con su agonía, es lo que lo mantiene con vida. Y podría seguir dando ejemplos. Está William Afton en Los Ojos de Plata, quien recuerda perfectamente cómo murió ahogado con su propia sangre tras una falla Springlock. También están Springtrap, Julius, Luca, Grady y varios personajes más. El punto es que la agonía, dentro del universo de FNAF, ya ha demostrado ser capaz tanto de mantener con vida a una persona como de traerla de vuelta después de morir. Si aplicamos esa lógica a Victim, existen varios factores que pudieron haber provocado ese efecto. Está el inmenso dolor físico que sufrió durante la mordida. Está la culpa de los bullies por lo que hicieron. E incluso está el peluche de Fredbear, que, según lo implicado en Ditopovia, sería una entidad nacida del propio miedo de Victim. Y este método tiene otra ventaja. También ayuda a explicar el problema del daño cerebral. La agonía no solo puede mantener viva a una persona, también ha demostrado ser capaz de crear tejido orgánico. La mejor evidencia de esto aparece en In the Flesh, donde la ira de Mac termina manifestándose físicamente como un Springtrap bebé completamente orgánico. Así que no sería descabellado pensar que también tenga cierta capacidad regenerativa. De hecho, el propio cadáver de Afton parece conservarse en un estado sorprendentemente bueno para alguien que pasó décadas dentro de un traje Springlock. Ahora bien, este método también tiene un detalle extraño. Y es que, igual que en la teoría anterior, Victim no parecería regresar hasta alrededor de 1985. Aunque, considerando cómo funciona el Flipside, quizás no sea tan raro. Ya hemos visto, gracias a los epílogos con Larson, que dentro del Flipside es posible interactuar con distintos momentos del tiempo. Es una idea bastante extraña, sí, pero tampoco contradice lo que ya conocemos del lore. Después de todo, Victim ha sido representado como un espíritu en varias ocasiones, así que perfectamente podría haber permanecido en el Flipside durante ese intervalo antes de regresar al mundo real. Ahora pasemos al método que menos me convence de la resurrección mediante remanente.
Sí, es un método que existe en el universo de FNAF y que ha funcionado varias veces. Lo vimos en Sister Location, donde Michael revive gracias al remanente que el Scoper le inyecta. También ocurre en The Four Closet, cuando Michael Brooks entrega una parte de su alma a Carlton. Gracias a eso, el corazón de Carlton, que literalmente había explotado, se regenera y vuelve a la vida. Y tenemos otro ejemplo en Frailty, donde Jessica utiliza fragmentos de remanente para salvar personas que estaban a punto de morir e incluso logra revivir a un chico al comienzo de la historia. Entonces, si el remanente puede revivir personas, ¿por qué no pudo ser el caso de Víctima? Pues porque existe un detalle bastante importante. En You Are the Band vemos a Michael Afton alrededor del año 2015. Y, del mismo modo que el remanente regeneró el corazón de Carlton en The Four Closet, también regeneró por completo el cuerpo de Michael, hasta el punto de que físicamente parece tener entre 20 y 23 años. El problema es que, para esa época, Michael debería rondar los 40. Eso da a entender que el remanente no solo regenera heridas, sino que además mantiene el cuerpo en una especie de juventud permanente. Y si eso es cierto, entonces resulta muy difícil pensar que Víctima haya revivido mediante remanente, porque debería verse mucho más joven de lo que realmente sería. Voy a ser sincero, ese argumento me parece bastante sólido y es, precisamente, la principal razón por la que no creo que esta sea la explicación correcta. Aunque, existe una posible respuesta. Porque piénsenlo un momento. ¿De verdad Michael Brooks condenó a su mejor amigo a permanecer joven para siempre? ¿Y de verdad Jessica, cuyo objetivo durante toda Frailty era salvar vidas, estaría condenando a todas esas personas a una juventud eterna cada vez que las ayudaba? No parece tener mucho sentido. Así que existe otra posibilidad. Que la juventud eterna no sea una propiedad del remanente en sí, sino una consecuencia de haber recibido una cantidad exageradamente grande de remanente. Y eso encaja bastante bien con Michael. Él fue golpeado directamente por el Scoper, una máquina diseñada específicamente para inyectar enormes cantidades de remanente. En cambio, Carlton solo recibió un fragmento del alma de Michael Brooks, mientras que los personajes de Frailty apenas reciben pequeños fragmentos de remanente. Así que sí, esa diferencia podría explicar por qué Michael dejó de envejecer mientras que los demás no. Pero, al final del día, eso sigue siendo una posibilidad. No hay ninguna prueba que la confirme. Y hay otro problema con esta teoría que, para mí, es incluso más importante. El remanente, hasta donde sabemos, empezó a investigarse después de la mordida del 83. Es cierto que algunos defienden que William ya conocía el remanente antes de ese accidente. Principalmente por la posibilidad de que Edwin lo hubiera descubierto con anterioridad y William terminara aprendiendo sobre él. Pero, siendo completamente sincero, no estoy lo suficientemente informado sobre esa posibilidad como para afirmarla con seguridad. Ahora bien, si al final resultara que William sí conocía el remanente para esa época, tampoco me parecería imposible imaginarlo conservando el cuerpo de su propio hijo para experimentar con él. Al fin y al cabo, en The Four Closet se deja claro que William tiene conocimientos de medicina y está dispuesto a llevar sus experimentos hasta las últimas consecuencias. Aún así, con la información que tenemos actualmente, este sigue siendo el método de resurrección que menos me convence. Y, por último, tenemos una teoría que, siendo sincero, es la que menos me convence de todas. La del campo de punto cero. Esta teoría nace a partir de un libro llamado The Field, en el que se plantea la idea de que nuestros pensamientos pueden influir directamente en la realidad. Según ese concepto, si una persona cree en algo con suficiente fuerza, puede alterar un supuesto campo que conecta todo lo que existe. La idea va todavía más allá. El universo funcionaría como una especie de cerebro. Si una parte de ese cerebro se daña, los recuerdos no desaparecen por completo, simplemente se vuelven más difíciles de alcanzar. Además, todo existiría en todas partes al mismo tiempo, como si cada recuerdo siguiera presente de alguna forma. Curiosamente, esta idea recuerda bastante a cómo el Dr. Talbert describe el remanente en Fazbear Freaks. La autora del libro, Lynne Taggart, también sostiene que los niños tienen un acceso mucho mayor a este campo que los adultos y que es más fácil interactuar con él cuando una persona se encuentra inconsciente. A partir de eso nace la teoría. Si asumimos que Glitchbear, o el último orador de FNAF 4, es un espíritu, entonces este podría haber utilizado el campo de punto cero para devolverle la vida a Victim y, al mismo tiempo, preparar las piezas de la pieza de ella incluso antes de que existieran físicamente. Eso explicaría por qué las piezas que aparecen en FNAF World coinciden exactamente con la forma en la que se desbloquean los minijuegos secretos de FNAF 3. Ahora bien,
Personalmente, esta teoría no me termina de convencer. No porque sea imposible, sino porque depende demasiado de un concepto externo que nunca se explica de forma clara dentro de la historia principal de FNAF. Es una idea interesante y, en papel, logra conectar varios puntos del lore, pero siento que se apoya más en interpretaciones del libro que en evidencias directas de la saga. Así que, por lo menos para mí, es la explicación más débil de todas las que existen para intentar justificar la supervivencia o el regreso de Victim. En resumen, esta teoría funcionaría más o menos así. Victim entra en paro cardíaco al final de FNAF 4 y escuchamos la famosa línea plana. Sin embargo, los doctores logran reanimarlo mediante maniobras médicas, siendo ese el verdadero regreso a la vida. Después, alrededor de 1985, o quizá durante esos pocos minutos en los que estuvo clínicamente muerto, aprovechando todas las rarezas temporales del Flipside, gracias a Ojitos, Victim consigue acceder al Flipside. Allí habla con Ojitos sobre lo que está ocurriendo en ese lugar y, finalmente, recibe una misión: encontrar las piezas en el futuro. Pero, por ahora, descansa. Y ahí lo tienen. La reanimación mediante choques eléctricos. La agonía. El remanente. Incluso podrían combinarse. Por ejemplo, Victim pudo haber sido reanimado por los doctores y que la agonía fuera lo que le permitiera mantenerse con vida después de la mordida. Pero todo esto nos lleva a otra pregunta. Si Scott quería que Victim sobreviviera, ¿por qué hizo una escena tan emotiva que parece mostrar claramente su muerte? Y la verdad es que eso tampoco sería algo nuevo para Scott. Ya nos ha mostrado varias veces escenas que parecen ser la muerte definitiva de un personaje para después revelar que seguía vivo. Pasó con Michael en Sister Location, cuando aparentemente muere tras ser escopeado y luego descubrimos que sigue con vida. Pasó con Pete en Step Closer, donde todo apunta a que murió, pero después se revela que en realidad seguía vivo, inmovilizado por Eleanor. Y también pasó con otros personajes, como Kelsey, quien aparentemente muere dentro de un traje Springlock y luego vuelve a aparecer como si nada. Entonces, ¿por qué hacer una escena acompañada por una música llamada Arto Saigo Oduye? A primera vista, parece una despedida definitiva. Y sí, es difícil decir adiós a un familiar que se está muriendo. Eso es exactamente lo que está viviendo Foxybro en ese momento. Pero si analizamos con atención la escena, ocurre algo interesante. La música no empieza mientras Foxybro está hablando. Comienza justo después de que él termina de hablar y en el momento en que el peluche de Fredbear toma la palabra. Ese detalle cambia completamente el contexto. La canción ya no parece estar hablando de la despedida entre Foxybro y Victim. Parece estar hablando de la despedida entre Victim y sus amigos. Y cuando el peluche menciona a tus amigos, todo apunta a que se está refiriendo a los niños del MCI. De hecho, esto tiene bastante sentido narrativamente. La siguiente vez que, cronológicamente, Michael vuelve a encontrarse con esos amigos, ocurre muchos años después. Y para ese momento, ya no son sus amigos. Intentan matarlo. Así que la despedida no sería de la vida de Victim. Sería de su antigua vida, de su infancia y de las personas que alguna vez conoció. Y con eso llegamos al final. Personalmente, creo que sí existen formas perfectamente válidas, dentro del propio universo de FNAF, para explicar cómo Victim pudo haber sobrevivido o regresado después de la mordida. Algunas me parecen mucho más sólidas que otras. La teoría del remanente, por ejemplo, me genera bastantes dudas, mientras que la reanimación médica y la agonía me parecen opciones mucho más consistentes con lo que ya hemos visto en la saga. Obviamente, ninguna de estas teorías está confirmada por Scott, así que siguen siendo interpretaciones. Pero creo que el mayor error es asumir que línea plana igual caso cerrado. Cuando analizas el resto del lore, te das cuenta de que FNAF está lleno de personajes que regresan, sobreviven o desafían lo que, en cualquier otra historia, sería una muerte definitiva. Y si Scott ya ha jugado con esa idea tantas veces, ¿realmente sería tan raro que también lo hubiera hecho con Victim? Cuando hablamos de esta teoría nos llegan dudas, como qué fue lo que pasó con el Foxybro. Aquí mencionaré a alguno de los candidatos más probables de quienes podrían ser Foxybro. Hakedadbro es la teoría que propone que Foxybro sería Evan McNally, el padre de Hake en la historia de Real Hake de Fazbear Freaks. La teoría se basa principalmente en que Evan tiene un hermano llamado Michael McNally, quien es descrito como una persona fría, distante y prácticamente sin emociones, lo que algunos intentan relacionar con Michael Afton. Sin embargo, aquí aparece un problema bastante grande. Michael McNally no encaja demasiado con el Michael de los juegos.
Por ejemplo, en el logbook, Michael es representado de una manera bastante bromista y sarcástica, mientras que en You Are the Band se muestra como alguien mucho más amable y cercano a su familia. En cambio, el tío Mike McNally prácticamente se desentiende de Jake después de la muerte de Evan y ni siquiera quiere hacerse cargo de él, dejando su custodia en manos de la niñera. Por eso, utilizar a Michael McNally como paralelo de Michael Afton me parece bastante débil. Y si el propio Michael no encaja, entonces tampoco tenemos una base sólida para afirmar que Evan McNally sea Foxy-Bro. El convicto de FNAF 1. Convicted Bro es la teoría de que Foxy-Bro, el hermano mayor de The Victim, fue acusado y condenado por los asesinatos de los niños desaparecidos. La teoría parte de que Michael Afton ha sido confundido con William Afton, como ocurre en Sister Location. Esto podría indicar que ambos tienen cierto parecido físico o genético, algo que también podría aplicarse a Foxy-Bro si fuera otro de los hijos de William. Además, esto podría explicar por qué Foxy-Bro desaparece después de FNAF 4 y nunca vuelve a tener relevancia. Habría sido arrestado y encarcelado por los asesinatos. También tendría sentido que fuera considerado sospechoso. Ya había estado involucrado en un incidente grave dentro de Fazbear Entertainment, la mordida del 83, por lo que las autoridades podrían tenerlo en el radar cuando ocurrieran las desapariciones. Pero hay un problema bastante grande. Para 1985, Foxy-Bro probablemente todavía sería menor de edad. Así que, aunque podría explicar su desaparición de la historia, la edad de Foxy-Bro hace que esta teoría sea bastante difícil de sostener. El CEO de Fazbear Entertainment. Otra posibilidad es que, después de la muerte de Henry William, Foxy-Bro haya terminado heredando o tomando el control de Fazbear Entertainment. La idea sería que, al ser uno de los hijos de William, podría haber quedado como uno de los principales responsables de la empresa después de que sus fundadores desaparecieran. El problema es que, en Security Breach, bajo la teoría de Stafftons, muchos interpretan que el robot camarero podría ser Foxy-Bro. Si esto fuera cierto, entonces su papel dentro de Fazbear Entertainment sería mucho más humilde, simplemente un camarero o empleado, y no alguien que dirige la compañía. Por lo tanto, aunque es una posibilidad, tampoco tenemos evidencia suficiente para afirmar que Foxy-Bro haya terminado siendo el director de Fazbear Entertainment. Fritz Smith. También existen argumentos que intentan conectar a Foxy-Bro con Fritz. El color de sus diálogos podría relacionarse con 1987, ambos están conectados con Foxy y Foxy-Bro incluso parece haber manipulado a Fredbear, algo similar a lo que hace Fritz con los animatrónicos en FNAF 2. Además, Foxy-Bro parece tener acceso a zonas restringidas, lo que podría sugerir que era empleado. Pero aquí está el problema. Hay bastante evidencia de que los Bullies eran niños, así que Foxy-Bro difícilmente tendría edad suficiente para trabajar en FNAF 2. Y además, FNAF 2 parece establecer una conexión entre Fritz y Foxy que complica todavía más identificarlo con Foxy-Bro. Así que, aunque las conexiones existen, el problema de la edad y la identidad de Fritz hacen que este argumento sea bastante débil. La idea central sería dejar claro que un personaje no necesita seguir apareciendo ni tener un rol importante solo por ser un Afton. Foxy-Bro puede cumplir perfectamente su función dentro de FNAF 4 y desaparecer después. Hay otro argumento que suele aparecer bastante, que Foxy-Bro necesariamente tiene que tener un papel importante en la historia porque es un Afton. Y, sinceramente, no entiendo de dónde sale esa idea. Ser un Afton no significa automáticamente que tengas que ser un personaje relevante para toda la historia. Miremos, por ejemplo, a la señora Afton. Es un miembro de la familia Afton y, hasta donde sabemos, su importancia dentro de la historia es prácticamente nula. Entonces, ¿por qué Foxy-Bro tendría que ser diferente? De hecho, creo que Foxy-Bro funciona perfectamente como un dispositivo narrativo dentro de la historia de The Victim. Y hablando de personajes que funcionan como dispositivos narrativos, tenemos un ejemplo bastante claro en la trilogía de novelas. Henry tiene dos hijos, Charlotte y Sammy. En un principio se nos hace creer que Sammy fue secuestrado y asesinado, y este acontecimiento se convierte en una parte importante de la historia de Charlotte. Pero posteriormente descubrimos que las cosas no eran como parecían. El niño que realmente había sido secuestrado era Charlotte, mientras que Sammy seguía viviendo su vida por ahí. Y después de eso, Sammy prácticamente desaparece de la historia. ¿Por qué? Porque su función dentro de la narrativa ya había terminado. Sammy no necesitaba convertirse en un personaje importante, aparecer constantemente o tener su propia gran historia simplemente porque era hijo de Henry.
Era un recurso narrativo que servía para desarrollar la historia de Charlotte. Y exactamente lo mismo podría ocurrir con Foxybro. ¿Por qué tendría que ser especial? ¿Por qué tendría que aparecer después de FNAF 4? ¿Por qué tendría que convertirse en un personaje importante solamente porque es un aftón? No existe ninguna regla narrativa que diga eso. Y esto tampoco es algo exclusivo de las novelas. Podemos encontrar ejemplos similares en Fazbear Freeze. En Step Closer, por ejemplo, tenemos a Chuck, el hermano menor de Pete. Durante la historia, Chuck tiene un conflicto con su hermano y finalmente ambos se reconcilian antes de que Pete sufra el accidente. Después de eso, la última vez que vemos a Chuck es cuando vuelve a Trevis para enfrentarse a Foxy. Pero cuando llega allí, descubre que Foxy está funcionando perfectamente. Y después, no volvemos a verlo. ¿Por qué? Porque Chuck ya cumplió su función dentro de la historia. No necesitaba aparecer en los epílogos, convertirse en un personaje importante ni tener una gran relevancia para el resto del universo. Simplemente existió porque su presencia ayudaba a que la historia de Pete avanzara. Y Foxybro puede funcionar exactamente de la misma manera. Su historia puede terminar perfectamente en FNAF 4. Porque si analizamos qué sabemos realmente de él, su función dentro de la narrativa está bastante clara. Primero, sabemos que es el hermano mayor de Vite Victim. Lo vemos atormentándolo constantemente mediante bromas y maltratos, aprovechándose de sus miedos y convirtiendo su vida en un infierno. Y todo esto termina culminando en la mordida del 83. Vite Victim termina gravemente herido y hospitalizado. Y es precisamente en ese momento cuando Foxybro comprende la gravedad de lo que hizo y se arrepiente. Se disculpa con su hermano. Y ahí está lo importante. Su personaje ya tuvo un arco. Empezó siendo un hermano cruel que se burlaba constantemente de Vite Victim, llevó sus bromas demasiado lejos y terminó provocando accidentalmente su tragedia. Después de eso, siente culpa y se arrepiente. ¿Para qué necesita la historia continuar desarrollándolo? Foxybro ya cumplió su propósito narrativo. Su función era mostrar el sufrimiento de Vite Victim, provocar el acontecimiento que desencadena la historia y finalmente mostrar las consecuencias de sus propias acciones. Por eso, que Foxybro desaparezca después de FNAF 4 no sería extraño. No significa que sea un personaje inútil. Significa que su historia ya terminó. Y creo que ese es el punto que muchas veces se pierde cuando hablamos de Michael. No necesitamos convertir a Foxybro en Michael solamente para justificar que siga siendo relevante. Puede ser simplemente Foxybro. Un personaje secundario que existió, cumplió su función dentro de la historia de Vite Victim y después siguió con su vida. Y eso es completamente normal en una historia. Además, existe otra posibilidad bastante interesante. Que Foxybro sea la persona que aparece sentada frente al televisor en Midnight Motorist. Y hay varias similitudes entre ambos personajes. Para empezar, los dos utilizan texto de color gris para sus diálogos. También tienen una apariencia similar, ya que ambos están asociados con ropa de color gris. Pero lo más interesante es su relación con los niños. Foxybro es el hermano mayor de Vite Victim y, durante FNAF 4, lo vemos constantemente molestándolo y aprovechándose de sus miedos. Mientras que la persona del sofá parece estar cuidando o vigilando a un niño más pequeño. Si Foxybro y la persona del sofá fueran el mismo personaje, esto podría mostrarnos una evolución bastante interesante. Primero tenemos a Foxybro, que se dedica a acosar y atormentar a su hermano menor. Después ocurre la mordida del 83, Foxybro comprende las consecuencias de sus acciones y se arrepiente. Y finalmente podríamos verlo en Midnight Motorist ocupando un papel completamente diferente, protegiendo a un niño de un William Afton borracho y violento. Es decir, pasaría de ser el hermano que atormentaba a Vite Victim, a convertirse en alguien que intenta proteger a su hermano de su propio padre. No necesitamos que Foxybro tenga una enorme historia posterior para darle desarrollo. Si esta interpretación de Midnight Motorist es correcta, FNAF 4 ya habría establecido su conflicto y Midnight Motorist podría mostrar la consecuencia de ese cambio. Y eso, narrativamente, tiene bastante más sentido que asumir que Foxybro necesariamente tiene que convertirse en Michael para seguir siendo relevante. Ok, y ahora voy a dar mis razones de por qué no creo que Michael Afton sea Foxybro. Voy a mencionar algunos de los argumentos que se suelen utilizar para defender esta teoría y explicar por qué, personalmente, no me convencen. Empecemos con uno que, de hecho, yo mismo llegué a utilizar cuando defendía la teoría de Michael Ive. Y sí, cometí un pequeño error.
Existe un argumento que dice que hay un graffiti donde aparece el nombre Mike al lado del garfio de Foxy. Y, a primera vista, esto sería una evidencia bastante buena. El pequeño problema es que hay que mirar las texturas del juego. Porque cuando haces eso, te das cuenta de que el texto no dice Mike. Dice Mika. Así que sí, admito que esa fue una cagada mía. Pero tampoco creo que la explicación sea que simplemente se confundieron al escribirlo. Porque, vamos a ver, ¿cómo mierda confundes una A con una E? Son letras completamente diferentes. Y tampoco creo que el hecho de que el graffiti sea de color morado demuestre automáticamente que tiene relación con los Afton. El morado no es propiedad privada de William Afton, por si acaso. Por ejemplo, Edwin y Fiona también han sido representados utilizando el color morado y, hasta donde sabemos, ninguno de los dos es un Afton. Bueno, Fiona podría serlo, pero eso es tema para otro video. Ahora, también tenemos otra pregunta. ¿Por qué mierda Michael, teniendo más de 50 años, estaría haciendo grafitis? ¿Para qué? En serio me imagino a Michael con 50 y tantos años diciendo, oh, sí, hoy voy a salir a hacer un graffiti al lado de Foxy. No sé, simplemente no me cuadra. Pero bueno, aparentemente el fandom de FNAF simplemente no aprende. En fin. Todos pendejos menos Willard. Ahora pasemos a otro de los argumentos principales de esta teoría. Se dice que Michael está representado como Foxy en el Survival Logbook. Pero, ¿realmente es así? Porque antes de asumir que Foxy representa automáticamente a Michael, primero tenemos que analizar a todos los candidatos que podrían estar siendo representados por Foxy. Así que vamos a empezar por eso. ¿A quién representa realmente Foxy? Bien, empecemos con el primer candidato, Michael Afton. ¿Qué argumentos tenemos para decir que Foxy lo representa? Primero, tenemos una página donde Foxy aparece leyendo una revista llamada Tornillos, Pernos y Horquillas. Y esto es interesante porque en FNAF, Andy Unit le recomienda a Michael leer precisamente esa revista. Así que, de primeras, tenemos una posible conexión entre Foxy y Michael. Después tenemos a Foxy escribiendo sobre un portapapeles. Lo curioso es que está colocado encima de las reglas del libro, lo que podría interpretarse como una posición de autoridad, algo que también encajaría con Michael durante los acontecimientos de FNAF 6. Además, en el logbook Michael aparece dibujándose a sí mismo estando de vacaciones. ¿Y qué tiene que ver esto con Foxy? Pues que, en otra página, se utiliza precisamente que Foxy está de vacaciones como explicación para justificar por qué no aparece. Así que sí, tenemos varios detalles que podrían relacionar a Foxy con Michael. Pero ahora vamos con el segundo candidato, el tipo del teléfono o Ralph. Y aquí también tenemos bastantes argumentos. En una de las páginas relacionadas con la noche 4, Foxy aparece escribiendo utilizando un bolígrafo negro en lugar del típico rojo. Pero lo más interesante es que parece estar hablándole directamente al lector. Y esto recuerda bastante a cómo el tipo del teléfono se comunica directamente con el jugador durante las noches de los juegos. De hecho, el bolígrafo aparece justamente como una especie de introducción a las noches, algo que también recuerda a la función que cumplen las llamadas del Ralph al comienzo de cada noche. Pero todavía hay más. En la introducción de la noche 4, Foxy dice una frase que es extremadamente parecida a una frase que el Ralph dice en FNAF 2. Y si eso fuera poco, también tenemos que Foxy aparece en la oficina de FNAF 3, que es precisamente el lugar donde escuchamos las grabaciones de Ralph. Luego tenemos otra página bastante interesante. En ella, Foxy aparece llorando, mientras el logbook nos pregunta qué personas extrañaríamos si termináramos atrapados dentro de un traje de animatrónico. ¿Y qué le ocurre a Ralph en la noche 4? Exactamente eso. Termina atrapado dentro de un traje. Aparte consideremos que en The Week Before él tiene una hija, él tiene a alguien a quien extrañar. Otra vez aparece Foxy escribiendo sobre un portapapeles y colocado por encima de las reglas, lo que podría indicar que tiene cierta autoridad. Y esto también coincide con algo que aparece en el propio logbook. Jeremy Fitzgerald llama jefe al tipo del teléfono. Entonces, tenemos argumentos para Michael. Tenemos argumentos para el tipo del teléfono, así que la pregunta sería, ¿a quién representa Foxy en el logbook? Pues, a ninguno de los dos. Y ahora déjenme explicar por qué. Porque cuando empezamos a analizar todas las apariciones de Foxy en el logbook, nos damos cuenta de que hay elementos que no encajan exclusivamente con Michael ni con el Phone Dude. Por ejemplo, vemos a Foxy utilizando una linterna, algo que asociamos directamente con Jeremy y Freeze durante los acontecimientos de FNAF 2.
También aparece dentro de la oficina de FNAF 3, lo que podría relacionarlo con el guardia de ese juego o incluso con el propio Phone Dude. Y por si fuera poco, tenemos a Foxy sosteniendo una bandera con el logo de Freddy Fazbear's Pizza, el restaurante creado originalmente por William Afton y Henry. Entonces tenemos referencias que apuntan a diferentes personajes y diferentes épocas. Y aquí viene mi punto. ¿Por qué chucha Foxy tendría que representar obligatoriamente a un empleado específico? Especialmente cuando estamos hablando de Michael, quien, para empezar, ni siquiera había sido contratado todavía durante algunos de los acontecimientos que Foxy parece representar. Por eso, para mí, la interpretación más lógica es que Foxy no representa a un guardia específico. Foxy funciona como una representación general de los guardias de seguridad de Fazbear Entertainment. Es básicamente una especie de avatar que el logbook utiliza para representar al jugador y a los distintos guardias que han pasado por los restaurantes. Así que utilizar a Foxy como prueba definitiva de que Michael es Foxybro me parece bastante flojo. Además, si Foxy realmente representara a Michael, esto también podría utilizarse como argumento a favor. Los tres hijos de William tienen conexiones con Foxy o con personajes relacionados con él. Foxybro utiliza una máscara de Foxy en FNAF 4 y, en Ultimate Custom Night, está representado mediante Samurai Foxy. Elizabeth, por otro lado, está relacionada con Mangle, ya que posee un juguete de ella y también es representada por Mangle en Ultimate Custom Night. ¿Y qué ocurre con Victim? En FNAF 4 tiene un peluche de Foxy al que le falta la cabeza. Esto puede relacionarse directamente con la mordida, ya que Victim termina sufriendo una lesión precisamente en la cabeza. Además, tanto Foxy como Mangle tienen conexiones con la idea de volver a juntar algo. En Ultimate Custom Night, Foxy se va desarmando progresivamente hasta llegar a la oficina y finalmente vuelve a ensamblarse. Mangle, por su parte, es un animatrónico diseñado para ser armado y desarmado, hasta el punto de que los empleados se cansaron de tener que reconstruirlo constantemente. En FNAF World, además, Mangle tiene una frase relacionada con la crueldad de los niños. Y sabemos perfectamente quiénes fueron crueles con Victim: los niños. Por lo tanto, existen varias conexiones que permiten relacionar a Victim con Foxy. De hecho, considero que hay más elementos para vincular a Victim con Foxy que para utilizar a Foxy como una representación exclusiva de Foxybro. ¿Se entiende mi punto? Logbook Foxy no representa nada. Ahora está el argumento de las películas. Este argumento habla de que Michael Afton está dividido en dos y que una de esas versiones representa al Michael de FNAF 4, o sea la teoría más judía existente, miquetosis. En fin, tengo muchas razones para explicar por qué esta teoría es de las peores de FNAF y la wea más negacionista existente. En sí lo explicaré de una forma más resumida, ya que hace tiempo hice un video hablando de esto. La idea de miquetosis es que Mike Smith y Michael Afton, dentro de la continuidad de las películas, serían personajes separados que, en realidad, representan partes diferentes de Michael Afton de los juegos. Es decir, que la adaptación habría dividido a un personaje en varios. Pero cuando comparamos a los personajes, la teoría empieza a tener problemas. El Mike de Miquebro es un hermano mayor que maltrata constantemente a Victim. Lo asusta, se burla de él, lo encierra y finalmente provoca accidentalmente su muerte. Después de esto, Michael queda arrepentido y cargando con la culpa. Mike Smith, en cambio, tiene una relación completamente diferente con su hermano Garrett. Él quiere a su hermano y, cuando William lo secuestra, Mike presencia el secuestro y queda traumatizado por no haber podido evitarlo. Así que, aunque ambos tengan un hermano menor, sus historias y personalidades son completamente diferentes. Y esto también se aplica a Garrett y Victim. Garrett es un niño normal, querido por su familia y que tiene una buena relación con su hermano. Victim, por otro lado, es un niño traumatizado, maltratado por su padre, acosado por su hermano y constantemente asustado. Además, termina muriendo como consecuencia de las acciones de su hermano. Decir que Garrett es Victim únicamente porque ambos tienen un hermano llamado Mike no demuestra nada. Tampoco sirven demasiado los detalles visuales. Que Garrett use ropa parecida a la de Victim no significa que sean el mismo personaje. Si la ropa fuera suficiente para demostrar identidades, entonces tendríamos ya una confirmación de Mike Victim cuando toda la película apoya la teoría de Miqueoter. Lo mismo ocurre con las imágenes del detrás de cámaras donde Garrett aparece con un peluche de Fredbear. Los actores recibieron peluches como parte de la producción, así que eso por sí solo no demuestra que Garrett sea una representación de Victim.
De hecho, si hablamos de paralelos, Bite Victim tiene incluso más similitudes con Abby que con Garrett. Ambos tienen amigos imaginarios, se esconden debajo de mesas en Freddy's, tienen encuentros con animatrónicos y son vistos de manera extraña por otros personajes. Pero eso no significa que Abby sea Bite Victim ni que Bite Victim sea Abby. Simplemente significa que dos personajes pueden compartir elementos sin ser la misma persona. Y aquí llegamos a algo todavía más importante, las referencias visuales. En el detrás de cámaras de la película se utilizaron fanarts de Michael Afton como referencia para diseñar al personaje. Algunos utilizan esto como prueba de que Mike Smith y Michael Afton son literalmente el mismo personaje. Pero una referencia visual no convierte automáticamente a dos personajes en uno. De hecho, algunos de esos fanarts estaban basados en teorías que posteriormente fueron descartadas. Y ocurrió algo parecido con Vanessa. Se utilizaron referencias de la Vanessa de los juegos, pero eso no significa que la Vanessa de las películas sea literalmente la misma versión del personaje. Así que el diseño puede estar inspirado en un personaje sin que su identidad, historia o función narrativa sean idénticas. También existe el argumento de que Mike Smith tiene las pesadillas de FNAF 4, lo que supuestamente demostraría que es Michael Afton. Pero tampoco funciona. Michael Afton tiene esas pesadillas como consecuencia de los experimentos y acontecimientos relacionados con William, mientras que Mike Smith utiliza los sueños para intentar descubrir qué ocurrió con Garrett y quién fue responsable de su desaparición. El resultado visual puede parecerse, pero la razón por la que los personajes tienen esas pesadillas es completamente distinta. Por lo tanto, la teoría termina dependiendo de paralelos que, cuando los analizas, realmente no son tan fuertes. Y aquí entra otro problema, los supuestos paralelos de las adaptaciones. Cuando Scott presentó Fazbear Freaks, explicó que las historias podían servir para llenar algunos espacios del pasado y que algunas estarían conectadas directamente con los juegos mientras que otras serían independientes. Sin embargo, el fandom empezó a interpretar prácticamente cualquier similitud como un paralelo. Y después Scott empezó a conectar elementos de Fazbear Freaks directamente con la continuidad de los juegos. Personajes, conceptos, referencias e incluso historias que terminaron teniendo adaptaciones dentro de los propios juegos. Esto hace que la interpretación de todo personaje nuevo es un paralelo de uno de los juegos sea bastante problemática. Porque si aceptamos esa lógica, podríamos decir que cualquier personaje nuevo es una versión de otro personaje simplemente porque comparte dos o tres características. Por ejemplo, Garrett es un paralelo de Bite Victim porque tiene un hermano llamado Mike, una hermana y utiliza ropa similar. Pero podríamos hacer exactamente lo mismo con cualquier otro personaje que tenga características parecidas. Y aquí está la diferencia fundamental. Garrett es un personaje nuevo. No es Bite Victim. Y la película nunca necesitó convertirlo en Bite Victim. De hecho, esto nos lleva a Mike Smith. Si la intención de la película realmente hubiera sido adaptar a Michael Afton, ¿para qué crear a Mike Smith? Michael Afton ya existe dentro de la continuidad de las películas. Si querían adaptar a Michael, podían simplemente utilizar a Michael como protagonista. Pero no lo hicieron. Crearon a Mike Smith, le dieron una historia propia, una familia propia, un conflicto propio y una relación completamente diferente con William. Y esto es especialmente importante porque Michael Afton existe como personaje separado dentro de la continuidad cinematográfica. Por lo tanto, decir que Mike Smith es simplemente Michael Afton dividido en dos personajes no parece tener demasiado sentido. La película puede tomar elementos de Michael Afton, como ocurre con cualquier adaptación, sin convertir automáticamente a Mike Smith en él. Y, de hecho, esto encaja con algo que Scott ya ha hecho anteriormente. Después de FNAF 1, mucha gente interpretó que Mike Smith y Abby podían ser versiones de Michael y Elizabeth Afton. ¿Y qué hizo Scott? En FNAF 2, introdujo a Michael Afton y a Circus Baby como personajes diferentes. Es decir, en lugar de asumir que Mike Smith y Abby eran Michael y Elizabeth, la saga podía simplemente introducir a esos personajes cuando realmente quería utilizarlos. Y eso es precisamente lo que tenemos con las películas. Mike Smith es Mike Smith. Michael Afton es Michael Afton. No necesitamos dividir a Michael Afton en dos personajes para explicar las similitudes. Son continuidades diferentes que utilizan elementos similares de FNAF para contar historias distintas. Ahora quiero plantear una duda. Si Mike Bro es tan obvio y tan canon como mucha gente del fandom lo da por hecho, ¿por qué Scott nunca ha mostrado directamente a Michael siendo Foxy Bro?
Porque, si revisamos sus apariciones, hay algo bastante curioso. En The Week Before, Foxybro aparece en uno de los finales, pero en ningún momento se nos dice que ese personaje sea Michael. Y lo mismo ocurre con las películas de FNAF. Nunca se hace una referencia a que Michael tenga a Foxy como su personaje favorito, nunca se menciona que haya sido un bully y, de hecho, este Michael parece ser el hermano menor de Vanessa, además de que no tiene la personalidad de alguien que acosaría constantemente a su hermano. Y hay otro detalle que me parece todavía más interesante. En las películas, William es el creador de Puppet, y sabemos que William suele basarse en sus propios hijos para crear sus experimentos y creaciones. Sin embargo, Puppet tiene varias características que recuerdan bastante a The Victim. ¿Y qué tenemos de Foxybro? Prácticamente nada. No hay ninguna referencia directa a Michael siendo el bully, no hay una conexión explícita con Foxy y tampoco tenemos una escena donde se establezca que él era el hermano que utilizaba la máscara de Foxy. Curioso, ¿no? Porque Michael es algo que gran parte del fandom simplemente da por hecho, pero cuando buscamos una confirmación directa de que Michael sea Foxybro, la cosa se vuelve mucho más complicada. Incluso en You Are the Band, donde Michael tiene la oportunidad de hablar sobre su pasado, podría haber mencionado algo como que tenía arrepentimientos relacionados con Freddy's, con su hermano o con lo que ocurrió en 1983. Pero no ocurre. Y esto me lleva a algo todavía más interesante. Cuando Michael Afton aparece y tiene diálogos, muchas de sus escenas parecen apuntar más hacia interpretaciones como Mikeopter o Mikefour, en lugar de confirmar directamente que sea Foxybro. Obviamente, esto por sí solo no demuestra que Michael sea falso. Pero sí creo que plantea una pregunta bastante válida. Si Michael es realmente la identidad de Michael, ¿por qué Scott nunca se ha molestado en mostrárnoslo de forma directa? No estoy diciendo que esto destruya la teoría. Solo digo que, después de tantos años y tantas apariciones de Michael, resulta bastante curioso que todavía tengamos que depender de interpretaciones para conectarlo con Foxybro. Pero entonces todo tu video no sirve de nada porque tenemos la Ultimate Guide y la enciclopedia. Y yo les digo, ustedes son unos hijos de puta por usar esas porquerías como si fueran la Biblia de FNAF. Tengo los dos productos en mi baño y ni siquiera los uso para limpiarme el culo por respeto a mi ano. Muchos de los libros de FNAF han demostrado estar llenos de errores, imágenes equivocadas, textos mal escritos, información incorrecta e incluso desinformación directa. Y hablando de The Ultimate Guide, este libro llega a presentar la idea de que Michael Afton es el hermano mayor dentro de su sección de teorías. De hecho, el libro trata a la propia familia Afton como una teoría, y encima contradice información proporcionada por la artista. Así que empezamos bastante bien. El libro comienza diciendo que esta teoría parece estar confirmada y, cuando revisamos el texto, habla de la posibilidad de que Michael forme parte de la familia Afton y de los acontecimientos de Sister Location. Pero también hay otro problema. The Ultimate Guide interpreta incorrectamente el concepto de volver a juntar y después utiliza esa interpretación como base para explicar ciertas cosas. Así que, si vamos a tomar este libro como una fuente absoluta, tendríamos que ignorar lo que realmente se nos muestra sobre volver a juntar en Sister Location, The Four Closet, Sea of Beth, Somnipedia y demás historias. Y después tenemos la enciclopedia. Primero quiero decir que es una confirmación bastante sólida de Michael. Bueno, no. Hablando en serio, no voy a tomar sus apariciones como evidencia definitiva, porque este libro directamente inventa algunas apariciones y descarta otras. Y luego están las ilustraciones, que tampoco son una prueba demasiado fiable. Hay personajes cuyas ilustraciones ni siquiera coinciden correctamente con su diseño real. Por ejemplo, tenemos a Steve Churite, cuya ilustración contiene detalles que no corresponden con su apariencia. Entonces, esos ojos marrones tampoco demuestran nada. Y por si fuera poco, la propia enciclopedia tiene páginas que contradicen información que ya conocemos sobre The Victim. Además, si vamos a utilizar estos dos libros como evidencia, también tendríamos que aceptar que ambos tratan como un hecho que The Victim es el protagonista de FNAF 4. Y ahí ya tenemos otro problema. En resumen, estos dos libros contienen tantos errores y contradicciones que utilizarlos como si fueran fuentes completamente infalibles implicaría ignorar o contradecir una buena parte de la franquicia. Sin embargo, quiero hablar de unos diálogos que supuestamente van en contra de The Victim, y estos son los diálogos de Andunit. En la noche 2, durante su introducción, Andunit habla sobre reflexionar acerca de nuestros errores del pasado.
Esto, según algunos, encajaría con Foxybro y con el supuesto arrepentimiento de Michael por haber causado la muerte de su hermano. Y que, si vamos a tomar esa frase literalmente, también podríamos decir que el error del pasado de Victim fue no haber hecho nada cuando presenció aquel otro evento misterioso. Pero, en realidad, creo que estamos dándole demasiada importancia a una frase que claramente tiene otra función. Los diálogos de Andunit básicamente se burlan de nosotros y de cómo terminamos trabajando en Freddy's. Esto se nota porque, justo después de esa introducción, comienza a hablarnos de cosas relacionadas con nuestro trabajo, como el cadáver que encontraron en la ventilación. Y en la noche 3 es todavía más evidente. Literalmente nos dice que esta será la noche en la que empezaremos a preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra vida y qué pensarán nuestros seres queridos de nosotros. Entonces, si Michael es Foxybro simplemente porque Andunit habla sobre arrepentirse de errores pasados, ¿significa eso que Jeremy Fitzgerald también es Foxybro por exactamente el mismo tipo de diálogo? Ese es el problema de utilizar una frase tan general como prueba de una identidad específica. No demuestra que Michael sea Foxybro. Simplemente demuestra que Andunit está haciendo lo que mejor sabe hacer. Recordarnos que trabajar en Freddy's fue una pésima decisión. Sí. Aquí conviene separar los dos puntos. Y ahora llegamos a algo que, para mí, hace que toda esta discusión sea todavía más interesante. Tenemos representaciones de la familia Afton en las que Michael y Victim aparecen como personajes distintos. Principalmente tenemos dos ejemplos. El póster de FNAF 6 y la supuesta familia Afton representada mediante Staffbox. Pero vamos por partes. Primero está el póster de FNAF 6. Este realmente no me parece una buena evidencia, porque la propia artista ha dicho que el póster no contiene lore. Además, si observamos a los personajes que aparecen, parece representar más bien a los antagonistas de FNAF 6. Tenemos a un hombre viejo, claramente relacionado con Afton, un títere, que representa a Puppet, un payaso, que representa a Scrap Baby, y finalmente un oso con una sonrisa llena de dientes, sombrero de fiesta y aparentemente controlado por el payaso, lo que parece ser una referencia a los Funtime y Molten Freddy. Y seamos sinceros, si el póster realmente representara a la familia Afton, entonces tendríamos que aceptar que Molten Freddy también es un Afton. Y sabemos que eso no tiene sentido. Así que yo directamente no utilizaría este póster como evidencia. Ahora pasemos a la familia representada mediante Staffbox. Primero tenemos al Staffbot que supuestamente representa a Michael. En los archivos del juego se le identifica como Cerberbot, y es un Staffbot que representa a un camarero. ¿Desde cuándo Michael ha sido camarero? Michael ha sido guardia de seguridad, técnico e incluso gerente, pero nunca se nos ha establecido como camarero. Entonces, ¿por qué utilizar un Staffbot camarero para representarlo? La explicación podría ser simplemente que Michael representa al trabajador de la familia, alguien que termina trabajando en diferentes establecimientos relacionados con Fazbear Entertainment. Pero incluso ahí tenemos un problema. William ha tenido todavía más trabajos que Michael. Así que, siguiendo esa lógica, William debería ser el verdadero Staffbot camarero. O quizá la explicación es mucho más sencilla. Es un camarero porque necesitaban un camarero. No todos los Staffbots tienen que representar literalmente a un personaje concreto. Y, de hecho, podría incluso ser una forma de representar que Foxybro es un personaje secundario irrelevante dentro de la familia. Pero ahora quiero hablar del Staffbot sin cabeza, porque aquí tenemos algo mucho más interesante. En Security Breach podemos encontrar varios Staffbots sin cabeza. Si ignoramos el que aparece en Roxy Rathaway porque su aparición es obligatoria, tenemos uno rodeado por otros 4 Staffbots, en una posición que recuerda bastante a Victim rodeado por los Bullies. También tenemos otro Staffbot sin cabeza colocado encima de un pastel de cumpleaños. Y si juntamos esto con la representación de la familia Afton mediante Staffbots, podríamos interpretar que el Staffbot sin cabeza representa a Victim. Pero aquí viene lo curioso. En Security Breach también encontramos un Staffbot sin cabeza manipulando piezas y cables. Y eso tiene una conexión bastante clara con Michael, ya que sabemos que trabajó como técnico en Sister Location. Además, encontramos otro Staffbot sin cabeza en una zona relacionada con el cuarto de Michael. Y el único otro Staffbot presente allí está completamente destruido, algo que podría relacionarse con el estado de Michael durante los minijuegos de Sister Location.
Incluso en Ruin tenemos una escena en la que Cassie está a punto de obtener una linterna de un Staffbot sin cabeza. Así que, personalmente, veo muchas más conexiones entre Michael y el Staffbot sin cabeza que entre Michael y el Staffbot camarero. Y si el Staffbot sin cabeza representa a Vite Victim, entonces esto resulta bastante interesante para Mike Victim. Ahora bien, pasemos a otro argumento. ¿Mike Victim realmente funciona como arco de personaje para Michael? Porque hay gente que dice que Mike Victim arruina el supuesto arco de redención de Michael. Y, sinceramente, creo que eso parte de una interpretación bastante equivocada del personaje. ¿Dónde está exactamente ese arco de redención? Michael nunca ha sido presentado como un héroe que dedicó su vida a salvar las almas de los niños. En FNAF 1, ni siquiera tenemos claro por qué consigue el trabajo. Puede haber sido por dinero, por querer aprovecharse de la situación, por curiosidad o incluso por querer conseguir información. En Sister Location va allí porque William se lo ordena. Su objetivo es encontrar a Elizabeth. Y cuando llega a FNAF 6, él mismo deja claro que está buscando a William. Ni siquiera conocía necesariamente el plan completo de Henry. Además, tenemos indicios de que Michael pudo haber sobrevivido al incendio, lo que significaría que incluso después de todo lo ocurrido pudo haber escapado. Y hay algo todavía más importante. Michael sabía que los animatrónicos estaban poseídos. Aún así, nunca vemos que tenga como objetivo principal liberar a esas almas. Incluso llega a burlarse de los animatrónicos. Entonces, ¿realmente estamos hablando de una persona que dedicó su vida a buscar redención? Porque si Michael fuera Foxybro, estaríamos hablando de alguien que en FNAF 4 se arrepiente después de darse cuenta de que sus acciones provocaron la tragedia de su hermano. Para después convertirse en una persona bastante egoísta que prácticamente actúa como un títere de William. Y sí, eso puede sonar contradictorio. Pero precisamente ahí es donde Mike Victim tiene una ventaja narrativa interesante. Vite Victim no tiene por qué convertirse en una buena persona simplemente porque sobrevivió a la mordida. De hecho, podemos encontrar un posible precedente en la propia historia de William. En The Silver Ages se nos muestra parte de la infancia de William y cómo terminó convirtiéndose en la persona que conocemos. William era una persona profundamente resentida, alguien que acumulaba frustración hacia su familia, sus vecinos y el mundo que lo rodeaba. Y si una persona que creció en esas circunstancias pudo terminar convirtiéndose en alguien como William, ¿por qué Vite Victim tendría que estar condenado a convertirse en una buena persona? El hecho de haber sido una víctima no significa que necesariamente vaya a convertirse en un héroe. Vite Victim podría sobrevivir, crecer y terminar convirtiéndose en una persona completamente diferente a lo que era de niño. Y eso hace que Mike Victim no solamente sea posible a nivel narrativo, sino que también pueda explicar cómo ese niño asustado y maltratado de FNAF 4 termina convirtiéndose en el Michael que conocemos posteriormente. Uno de los argumentos más fuertes que suelen utilizar los defensores de Mikebro es el final de The Week Before. En uno de los finales de esta historia, Ralph introduce 1983 en la llamada, escucha la mordida y, después de eso, recibe una mordida que lo mata instantáneamente. Muchos dicen que esto representa a Vite Victim, principalmente porque Ralph continúa escuchando sus llantos. A partir de ahí, utilizan la escena como evidencia de que Mike Victim está descartado y de que Golden Freddy tendría dos almas. Pero primero analicemos esto. Si Golden Duo fuera canon, The Logbot prácticamente quedaría confirmado como incompatible con esta interpretación. ¿Por qué Vite Victim necesitaría comunicarse mediante un libro con Cassidy si ambos comparten el mismo animatrónico? En Fazbear Freaks ya vimos que dos almas que poseen el mismo animatrónico pueden comunicarse directamente entre ellas. Entonces, ¿para qué necesitarían un libro? Otra posibilidad, y esta personalmente me parece mucho más interesante, es que lo que vemos en The Week Before sea agonía. Y aquí llegamos al elefante en la habitación. Golden Freddy y sus almas. El logbook apunta a Cassidy como un alma relacionada con Golden Freddy. Entonces, si Cassidy ya está ahí, ¿qué hacemos con la supuesta aparición de Vite Victim? Pues podría ser simplemente la agonía de la mordida de 1983. Las entidades creadas a partir de agonía suelen estar influenciadas por la emoción que las originó. Charlie, por ejemplo, no es malvada simplemente porque surgiera de la tristeza de Henry. En el caso de la mordida, tenemos una situación mucho más violenta. Dolor, miedo, culpa y una muerte traumática. Por lo tanto, tendría bastante sentido que esa agonía terminara generando una entidad hostil. Incluso existe la posibilidad de que el propio peluche de Fredbear haya influido en ella, porque, siendo sinceros, FNAF 4 deja bastante claro que ese peluche está lejos de ser un simple amigo imaginario.
Y aquí está el punto importante. Si Byte Victim no posee a Golden Freddy, si la entidad de The Week Before se comporta de una manera que no encaja realmente con Byte Victim, y además tenemos una explicación alternativa basada en la agonía, no veo una razón sólida para concluir que Golden Freddy necesariamente tiene el alma de Byte Victim. ¿Y qué pasa con Fredbear y Dreadbear? Aquí aparece otro argumento. Que Fredbear estaría poseído por Byte Victim porque William habría colocado partes del cuerpo de su hijo dentro del traje, y que Dreadbear representa a Byte Victim. Pero incluso suponiendo que Dreadbear represente a Byte Victim, aparecen varios problemas. Primero, ¿por qué William pondría la carne de su propio hijo dentro de un traje de Freddy's? ¿Cuál sería exactamente el razonamiento detrás de eso? Si William quisiera experimentar con el cuerpo de Byte Victim, tendría mucho más sentido utilizar un Funtime, un Fredbear experimental, el Mimico o incluso algún tipo de Mikebot. ¿Por qué específicamente metería los restos de su hijo en un animatrónico cualquiera? Segundo, si Byte Victim ya estuviera dentro de Fredbear, ¿por qué William pondría posteriormente a Cassidy en el mismo traje? ¿No sería mucho más lógico utilizar otro animatrónico que no estuviera poseído? Y tercero, ¿cómo encaja todo esto con FNAF World? Si la historia de FNAF World gira alrededor de preparar las piezas de Byte Victim para que pueda encontrarlas posteriormente, esperaríamos que algo tan importante como utilizar su cadáver dentro de un animatrónico tuviera alguna clase de relevancia dentro de la historia. Pero no tenemos eso. Y luego tenemos explicaciones todavía más creativas, como Puppets to Fed. Imaginen creer en Puppets to Fed en 2026. Entonces, ¿qué atacó al tipo del teléfono? Una de las posibilidades es que haya sido Cassidy, quien ya tiene presencia en el libro y posiblemente estuvo relacionada con los acontecimientos de la mordida del 87. La llamada podría estar representando un recuerdo suyo. Otra posibilidad es que sea simplemente un recuerdo agonizante relacionado con Byte Victim. Y aquí entra Shadow Freddy. Shadow Freddy tiene una tendencia bastante clara a imitar acontecimientos, como podemos ver en Follow Me. Además, FNAF World establece una conexión bastante curiosa con la mordida mediante su mandíbula. Ahora pensemos en esto. La llamada de 1983 es probablemente una de las representaciones más claras que tenemos de la agonía dentro de FNAF. Shadow Freddy estuvo presente en Freddy's durante los acontecimientos de Follow Me y, además, ya sabemos que tiene esta tendencia a reproducir o imitar cosas. Entonces, ¿por qué no podría haber imitado también la mordida? No estoy diciendo que esta sea necesariamente la explicación definitiva, pero como mínimo demuestra que Ralph escuchó los lloros de Byte Victim igual Byte Victim es Golden Freddy está muy lejos de ser una conclusión automática. Aquí suelen presentar otro argumento basado en The Logbook. La frase ríe y reirán contigo, llora y llorarás solo, relacionándola directamente con Foxybro y con la mordida del 83. Y sí, tengo que admitir que es un argumento bastante bueno, pero tampoco es una prueba definitiva de mi quebro, porque la frase también puede encajar perfectamente con Byte Victim. En FNAF 4 literalmente vemos a los bullies riéndose juntos mientras Byte Victim termina llorando completamente solo. Es decir, tenemos exactamente esa dinámica. Ellos se ríen y él sufre las consecuencias solo. Además, The Logbook da a entender que Michael tenía algún tipo de conexión con los niños desaparecidos, o al menos con Cassidy. Y si seguimos esa interpretación, ¿quién fue uno de los personajes que terminó muriendo y dejando a Michael completamente solo? Exacto. Aunque, siendo sinceros, Michael se la pasa dejando en visto a Cassidy como todo un sigma. Así que sí, reconozco que la frase puede utilizarse como argumento para Foxybro, pero cuando analizamos todo el contexto del logbook, también puede encajar bastante bien con Mike Victim. Y si además tenemos en cuenta directamente lo que vemos en FNAF 4, la frase adquiere todavía otra lectura. Los bullies se ríen juntos mientras Byte Victim llora solo. Ahora el peor argumento de la teoría Step Closer. La teoría de los paralelos de Fazbear Fritz sostiene que sus historias representan indirectamente a personajes y eventos de los juegos. El problema es que, cuando analizamos historias como Step Closer, las similitudes pueden apuntar a personajes completamente distintos. Pete, por ejemplo, puede relacionarse con Foxybro por su relación con Foxy y su hermano menor, pero también con Byte Victim, ya que él mismo termina siendo víctima de Foxy y acaba en el hospital. Ese es el problema. Podemos escoger las similitudes que nos convienen e ignorar las diferencias. Además, Scott nunca dijo que Fazbear Fritz funcionara mediante paralelos. Solo explicó que algunas historias están conectadas con los juegos y otras no. Por eso, no toda historia sobre hermanos, padres o tragedias tiene que ser una representación de Michael, Byte Victim o Foxybro.
Step Closer demuestra perfectamente lo ambiguo que puede ser este método. Entonces esto es todo. En sí el video me quedó demasiado largo y aún me faltó agregar más cosas, pero con esto creo que se entiende mi punto de vista y dejarán de joderme por 5 minutos, amén.